Aquella Nochebuena, incluso antes de que abriera la boca, algo ya estaba fuera de lugar. Mi nombre es María Teresa Álvarez, pero en aquel pueblito del interior de Jalisco, todo el mundo siempre me llamó solo Teresa, y yo sentía en todo el cuerpo que nada volvería a ser como antes. Un sudor frío me corría por la espalda, el corazón me latía a desritmo, la mano me temblaba mientras acomodaba el mantel como si ese simple gesto pudiera protegerme. La casa estaba llena, conversaciones en voz alta, olor a comida caliente, risas entremezcladas, pero dentro de mí solo había silencio y miedo. ¿Alguna vez te has sentado en medio de tus seres queridos sabiendo que, en pocos segundos, todo iba a cambiar para siempre? Miraba a mis hijos, a mis nietos corriendo por la sala después de la misa de gallo, y pensaba en cuántas cenas navideñas había pasado callada, tragándome palabras y deseos que nunca tuvieron cabida. Toda la vida fui la que sostenía todo. Cocinaba, criaba a los niños, daba consejos, resolvía problemas y luego me desvanecía. Siempre presente, pero nunca vista. Nadie allí sabía lo que yo llevaba cargando desde hacía meses, ni en el cuerpo ni en el alma. Cuando me levanté de la silla, sentí las piernas débiles, pero fue ahí donde entendí que ya no podía seguir fingiendo normalidad. Antes de cualquier explicación, antes de cualquier juicio, yo ya sabía que aquella cena dejaría de ser solo un recuerdo más de Navidad, se convertiría en el hito de mi vida, y estaba segura de una cosa. Después de aquella frase que estaba a punto de decir, nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Veníamos de la misa de gallo, la misa de medianoche. Las voces del coro aún resonaban en mis oídos, y la sensación de paz de la iglesia contrastaba violentamente con la tormenta que se formaba dentro de mí. Durante meses, había guardado un secreto tan grande que parecía tener un peso físico, un ancla que me arrastraba hacia el fondo de mi propio miedo. Cada mirada, cada abrazo, cada «Feliz Navidad, mamá», era un pequeño cuchillo que giraba en mi pecho. Los amaba más que a mí misma, y era exactamente por eso que lo que estaba a punto de hacer parecía la mayor de las traiciones. La cena comenzó con la alegría ruidosa de siempre. Risas, brindis con sidra, los niños mostrando los regalos que esperaban recibir de Papá Noel. Yo observaba todo desde una distancia autoimpuesta, sonriendo cuando era necesario, pasando la fuente de tamales cuando me la pedían, pero mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Mi mano, de forma inconsciente, reposaba sobre mi vientre, bajo el chal de lana gruesa que usaba para disimular el cambio sutil, pero innegable, en mi cuerpo. Carlos, siempre el líder, el práctico, levantó su copa. Un brindis por la familia, dijo, con la voz llena de orgullo. Y por nuestra madre, la roca que nos mantiene a todos unidos. Salud, mamá. Todos levantaron sus copas. Salud. El líquido dorado y burbujeante bajó por mi garganta, pero no me reconfortó. Solo solidificó mi decisión. Era ahora o nunca. Si yo era su roca, necesitaban saber que esa roca estaba a punto de sufrir un terremoto. Con las piernas temblando de una forma que temí que todos notaran, empujé mi silla hacia atrás. El sonido del arrastre sobre la madera del suelo fue suficiente para atraer todas las miradas. 8 pares de ojos se fijaron en mí, curiosos. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó Sofía, con el ceño fruncido de preocupación. Ella siempre fue la más sensible, la que percibía los matices de mi humor. Respiré hondo. El aire parecía pesado, denso como la miel. «Estoy bien». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Solo necesito decirles algo importante». Isabel, mi nuera, forzó una sonrisa pulida. «¿Alguna sorpresa de Navidad, suegra? ¿Se ganó la lotería?». Se rió, y algunos la acompañaron, esperando una broma. Mi mirada se encontró con la de cada uno de ellos, la de Carlos, seria y expectante, la de Sofía, gentil y aprensiva, la de Miguel, más distante, casi aburrido, la de mis nietos, inocentes y ajenos. «No me gané la lotería», empecé, y mi mano volvió a posarse en mi vientre, esta vez por encima del chal, un gesto deliberado, una confesión sin palabras. Nosotros vamos a tener un nuevo miembro en la familia el próximo año. Una sonrisa confusa brotó en el rostro de Sofía. ¿Otro bebé? ¿Quién? ¿Mi prima Ana está embarazada otra vez? El silencio comenzó a instalarse cuando nadie respondió a su pregunta. Las sonrisas fueron muriendo, una por una. La confusión dio paso a un estado de alerta. Tragué saliva, sintiendo el sudor frío en mi nuca. «No, mi hija. No es Ana». Los ojos de Carlos se entrecerraron. Miró de mi mano en mi vientre a mi rostro.
y vi el momento exacto en que el engranaje de la comprensión, de lo imposible, comenzó a girar en su mente. Sacudió la cabeza lentamente, un pliegue de incredulidad y repulsión formándose entre sus cejas. «Mamá, ¿qué estás queriendo decir?», preguntó, con la voz baja, peligrosa. Lo miré directamente a él, a mi primogénito, el hombre que crié para que fuera fuerte y honorable, y dije las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Estoy embarazada. Si un rayo hubiera caído en medio del comedor, el efecto habría sido menos devastador». El tiempo no se detuvo, se quebró. El tenedor de Javier cayó sobre el plato, con un estruendo metálico que sonó como un disparo. Isabel se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados de puro horror. Sofía solo se quedó mirándome, con la boca entreabierta, como si yo hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. Miguel, por primera vez en la noche, parecía completamente enfocado, su rostro una máscara de shock. El silencio que siguió no estaba vacío, era pesado, denso, lleno de preguntas no formuladas, de juicios instantáneos, de vergüenza. Era un silencio que gritaba. Podía oír sus pensamientos. Loca, vieja, vergüenza, imposible. En aquel momento, de pie frente a mi familia en la noche más sagrada del año, ya no era la roca, era el cataclismo, y la onda expansiva de mi confesión apenas había comenzado a propagarse. Para entender el peso de esas dos palabras, «estoy embarazada», dichas por mí, a los 59 años, es necesario retroceder en el tiempo, es necesario caminar por las calles de tierra de mi infancia, sentir el sol implacable de Jalisco en la piel y entender el molde en el que fui forjada. Mi nombre es María Teresa Álvarez. Nací y crecí en San Miguel el Alto, un pueblo donde las noticias corren más rápido que el viento, y la vida de las personas es un libro abierto, leído y juzgado por todos en la plaza de la iglesia. Fui la hija mayor de 3 hermanas, lo que significaba que aprendí a cuidar antes incluso de aprender a leer bien. Mi madre, una mujer de pocas palabras y mucha fuerza, me enseñó a cocinar, a coser, a remendar, a callar. Una mujer decente es una mujer discreta, Teresita, decía, mientras sus manos ágiles transformaban la masa de maíz en tortillas perfectas. Tu fuerza no está en tu voz, sino en lo que construyes en silencio. Y yo construí. Construí una reputación de muchacha seria, obediente, devota. A los 17 años, conocí a Ricardo. Él era mayor, tenía una sonrisa fácil y prometía el mundo. Viniendo de una familia un poco mejor que la mía, parecía un buen partido. Me casé a los 18, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde fui bautizada. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, con música de mariachi y mucho tequila. Aquella noche, me sentí la mujer más afortunada del mundo. La suerte, sin embargo, tiene una extraña manera de escurrirse como agua entre los dedos. Ricardo era un buen compañero de fiesta, pero un pésimo compañero de vida. La sonrisa fácil escondía una aversión al trabajo y una pasión por la botella. Tuvimos a Carlos, nuestro primer hijo, un año después. Ricardo estaba orgulloso, pero el orgullo no pagaba las cuentas. Luego vino Sofía, dulce y delicada como una flor. Y por último, Miguel, una sorpresa que llegó cuando las cosas ya estaban difíciles. Yo me partía en 1000, hacía costuras para las vecinas, vendía dulces en el mercado, limpiaba la casa de doña Elvira, la viuda rica del pueblo, todo para asegurar que mis hijos tuvieran qué comer y calzar. Ricardo ayudaba cuando quería, lo que era raramente. Sus promesas de un futuro mejor se volvieron cada vez más vagas, sus ojos cada vez más distantes. Cuando Miguel tenía solo 2 años, Ricardo preparó una maleta pequeña. «Me voy para el norte, Tere», dijo, evitando mi mirada. «Voy a probar suerte, a juntar un buen dinero, y vuelvo por ustedes. Vamos a tener una vida de verdad». Me besó en la frente, acarició la cabeza de cada uno de nuestros hijos que dormían, y salió por la puerta antes del amanecer. Nunca más volvió. No hubo cartas, no hubo dinero, no hubo una sola llamada. Simplemente desapareció. Se convirtió en una historia, un fantasma. El pueblo me miró con lástima. Pobrecita Teresa, abandonada con 3 hijos. La lástima pronto se transformó en una especie de respeto a regañadientes cuando vieron que no me derrumbé. No tenía tiempo para eso. Me tragué el dolor, la humillación, y me convertí en padre y madre. Mi vida pasó a medirse en pequeñas victorias. El día que logré comprar zapatos nuevos para Carlos, la graduación de Sofía de la preparatoria, la primera vez que Miguel leyó un libro entero solo. Mis hijos crecieron.
Carlos se convirtió en un hombre serio, responsable, casi duro, como si quisiera ser lo opuesto al padre que apenas conoció. Se casó con Isabel, una muchacha de familia tradicional, y se estableció como gerente de una pequeña fábrica en la ciudad vecina. Sofía se casó con Javier, un buen muchacho, y me dio la alegría de ser abuela. Miguel, el más soñador, consiguió una beca y se fue a estudiar diseño a Guadalajara, siempre un poco distante, viviendo en un mundo que yo no comprendía bien. ¿Y yo? Yo me convertí en mamá Teresa, la abuela Tere, el punto de encuentro de la familia, la cocinera de los domingos, la cuidadora de los nietos enfermos, la oyente silenciosa de los problemas de todos. Mi casa era el puerto seguro, pero yo, la persona, me había convertido en parte del mobiliario, invisible. La gente miraba a través de mí, veían a la madre, a la abuela, a la viuda de marido vivo, pero no veían a Teresa. Con el tiempo, acepté ese papel. Era lo que se esperaba de mí. Las mujeres de mi edad, en mi situación, ya no tenían sueños. Cuidaban, rezaban, el espejo se convirtió en un extraño. Veía las canas multiplicándose, las arrugas profundizándose alrededor de los ojos y de la boca. Veía un cuerpo que había gestado 3 vidas, trabajado incansablemente, pero que ya no era visto como el cuerpo de una mujer. Era un cuerpo funcional, un envoltorio para la matriarca de la familia. Deseo, pasión, romance, eran palabras de un idioma extranjero, olvidado hacía mucho tiempo. No era infeliz. Había amor en mi vida, el amor por mis hijos y nietos, pero era un amor que me nutría y, al mismo tiempo, me consumía, me definía, me limitaba. Yo era un pilar, y los pilares no se mueven, no cambian, no tienen voluntades propias, solo sostienen el peso que ponen sobre ellos, hasta el día en que un pequeño temblor, venido de un lugar inesperado, amenaza con sacudir toda la estructura. El cambio no llegó como una tormenta, sino como una brisa suave, casi imperceptible. Comenzó hace unos 2 años, en un martes cualquiera. Estaba en el mercado municipal, el mercado de abastos, con su olor característico a cilantro fresco, carne cruda y flores. Mis nietos ya estaban en la escuela, la casa estaba limpia, y yo tenía tiempo de sobra, un lujo raro y desconcertante. Mientras escogía tomates, oí una risa. Una risa fuerte, genuina, que venía del puesto de flores. Era Elena, una amiga de la infancia a la que veía raramente. Estaba acompañada de un señor de cabello canoso y sonrisa amable. Él le entregó un ramo de girasoles, y la manera en que la miraba, con una admiración tan clara y abierta, me golpeó como una pequeña piedra en el pecho. Elena, que también era viuda desde hacía años, parecía iluminada. Su rostro, tan marcado por la vida como el mío, brillaba. Ella me vio y me saludó con la mano, llamándome. «Teresa, ven acá, quiero presentarte a alguien». Fui, un poco vacilante. «Este es Roberto», dijo ella con el brazo entrelazado en el de él. «Nosotros estamos aprendiendo a bailar de nuevo». Roberto me saludó con un respetuoso movimiento de cabeza. «Un placer, señora». Conversamos por algunos minutos. Iban a clases de danzón en el salón del pueblo. Viajaban a ciudades vecinas los fines de semana. Cosas sencillas, pero para mí parecían hazañas extraordinarias. Cuando me despedí, Elena me abrazó y me susurró al oído. «Tú también te lo mereces, amiga. La vida no se acaba solo porque los hijos crecieron». Sus palabras se quedaron conmigo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, me miré de verdad en el espejo, no solo para ver si el pelo estaba peinado o si la blusa estaba limpia. Me miré, vi las marcas de expresión, que ahora me parecían menos arrugas y más un mapa de mi vida. Vi la melancolía en mis ojos, una soledad que me había acostumbrado a ignorar. Comencé a hacer pequeñas cosas por mí. Empecé a caminar por el parque al final de la tarde, no para hacer ejercicio, sino solo para sentir el sol en la piel y observar a la gente. Compré un lápiz labial de color coral, que no usaba desde que era joven. Comencé a leer las novelas que estaban empolvadas en el estante, en lugar de solo ver las telenovelas en la televisión. Eran cambios minúsculos, invisibles para el mundo exterior. Mis hijos no lo notaron. Para ellos, yo seguía siendo la misma, la mamá, la abuela. Pero por dentro, algo se movía. Era como si una semilla, dormida durante mucho tiempo, comenzara a brotar. No sabía qué era, ni qué quería. Solo sabía que, por primera vez en décadas, sentía curiosidad por el día de mañana. Quería más que solo existir para los otros. Quería tímidamente
comenzara a existir para mí. Esa pequeña rebelión silenciosa me dio una nueva perspectiva. Pasé a observar el mundo con más atención. Y fue con esos ojos recién abiertos que, algunos meses después, vi realmente a Mateo por primera vez. Mateo Solís no era un extraño. En un pueblo como el nuestro, nadie es realmente un extraño. Lo conocía de vista desde hacía años. Era el jardinero que cuidaba el pequeño jardín de la parroquia de San Francisco. Un hombre callado, viudo desde hacía unos 10 años, que vivía en una casita modesta en las afueras del pueblo. Lo veía en la misa los domingos, siempre sentado en el último banco, y en la calle, donde saludaba a todos con un discreto «buenos días» y un ligero gesto con su sombrero de paja. Pero nunca lo había visto de verdad, hasta una tarde de abril, cuando el calor era tan intenso que el aire parecía temblar. Yo regresaba del mercado, cargando una bolsa pesada, cuando una de las asas de plástico se rompió. Naranjas, cebollas y tomates rodaron por la acera de piedra irregular, algunos cayendo a la calle. Solté un suspiro de frustración. Me dolía todo el cuerpo de cansancio. Me agaché con dificultad para empezar a recoger las cosas, sintiendo la mirada curiosa de algunos transeúntes. Fue entonces cuando una sombra me cubrió. «Deje que la ayude, doña Teresa». Era él, Mateo. Se arrodilló a mi lado, sus manos grandes y callosas, con la tierra incrustada bajo las uñas, recogiendo las verduras con una delicadeza sorprendente. No dijo nada más. Solo recogió todo, inspeccionó los tomates para ver si no se habían aplastado demasiado y los metió en su propia bolsa de lona. «Yo se lo llevo, señora», dijo, con voz grave y tranquila. «No es molestia. Vivo en la misma dirección». Me quedé sin saber qué decir. Acepté, agradecida. Caminamos en silencio por un rato. Un silencio cómodo, no embarazoso. «Sus rosas están preciosas este año», dije, para romper el hielo, refiriéndome al jardín de la iglesia. Nunca las había visto tan rojas. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformando sus facciones serias. «Gracias. Les gusta la atención. Y un poco de conversación también». Me reí. «¿Usted conversa con las flores?» «Claro», respondió, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Son mejores oyentes que mucha gente». Llegamos a mi portón. Me entregó la bolsa. «Listo. Entregado. Muchas gracias, don Mateo. De verdad, no sé qué habría hecho». No fue nada. Vaciló por un momento, con el sombrero en las manos. «Sabe, doña Teresa, mañana voy a podar las bugambillas. Si usted quiere un esqueje, prenden fácil». Fue una invitación sencilla, sin pretensiones, pero para mí sonó como una puerta que se abría. «Me encantaría», respondí, quizás con más entusiasmo del necesario. Al día siguiente, fui a la iglesia con la excusa de recoger el esqueje de bugambilla. Acabamos conversando por casi una hora, sentados en un banco de piedra a la sombra de un árbol frondoso. Él me habló de las diferentes especies de plantas, de cómo aprendió el oficio con su padre. Yo le hablé de mis nietos, de las recetas de mi madre. Descubrí a un hombre de una sabiduría sencilla y profunda. Un hombre que encontraba alegría en ver brotar una semilla. Un hombre que, a diferencia de todos los demás en mi vida, me hizo preguntas. No sobre mis hijos o nietos, sino sobre mí. ¿Qué me gustaba? ¿Qué echaba de menos? Si era feliz. Nadie me había preguntado si era feliz en 30 años. Ese fue el primero de muchos encuentros. Nuestras conversaciones se convirtieron en lo más destacado de mis días. Paseos discretos al atardecer, un café en la panadería más alejada del centro, encuentros en el jardín de la iglesia, que se convirtió en nuestro santuario particular. Con Mateo, yo no era la madre, ni la abuela, era Teresa, una mujer con opiniones, con risas, con miedos. Él veía las marcas en mi rostro y decía que contaban una historia bonita. Él sostenía mi mano, marcada por el trabajo, y decía que eran las manos más fuertes que conocía. Él me veía, y al verme, me enseñó a verme a mí misma también. Nuestra relación floreció como las rosas de Mateo, lentamente, discretamente, en un rincón protegido del mundo. En San Miguel el Alto, un romance entre dos personas de nuestra edad, especialmente cuando una de ellas es la matriarca de una familia conocida. No es solo un asunto personal, es un evento público, sujeto a escrutinio, chismes y juicios. El miedo era un compañero constante, miedo de lo que diría la gente, miedo de lo que pensarían mis hijos. Podía oír la voz de Carlos en mi cabeza. ¿A estas alturas de la vida, mamá? ¿No le da vergüenza? Podía imaginar la mirada de lástima de Isabel, la confusión de Sofía. Me habían metido en una caja.
la caja de la abuela viuda y asexuada, y cualquier intento de salir de ella sería visto como una locura, una transgresión. Por eso, mantuvimos todo en secreto. Nuestros encuentros eran cuidadosamente planeados. Un paseo por el campo, lejos de los ojos curiosos. Un encuentro en el mercado de la ciudad vecina, donde éramos solo 2 rostros anónimos en la multitud. A veces, él venía a mi casa por la noche, mucho después de que todos se hubieran ido, y nos quedábamos en la cocina, conversando en voz baja, compartiendo una taza de té de manzanilla, con el mundo exterior silenciado por la oscuridad. En esos momentos, me sentía viva de una forma que había olvidado que era posible. Mateo me contaba sobre su difunta esposa, con un cariño y respeto que me emocionaban. Hablaba de la nostalgia, pero también de la paz que había encontrado en la soledad, una paz que no sabía que podía ser compartida hasta que me conoció. Yo, por mi parte, le conté sobre Ricardo, sobre el dolor del abandono, sobre la lucha por criar a 3 hijos sola, cosas que nunca había verbalizado a nadie, ni siquiera a mí misma. Con él, las palabras salían fáciles. Él no me juzgaba, solo escuchaba, sus ojos castaños transmitiendo una comprensión que valía más que cualquier consejo. El primer beso ocurrió en una noche de lluvia. Se había ido la luz en mi calle, y la casa estaba iluminada solo por velas. La luz trémula danzaba en su rostro, suavizando las líneas de expresión. Estábamos sentados a la mesa de la cocina. El sonido de la lluvia en el tejado era la única música. Extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. «Eres una mujer increíble, Teresa», dijo, con voz baja. «El mundo debería saberlo». Mi corazón, que creía se había convertido en un músculo adormecido, latió con fuerza, como el de una adolescente. Me incliné sobre la mesa, y él hizo lo mismo. Nuestros labios se encontraron. Un toque suave, vacilante, luego más firme. No fue un beso de pasión avasalladora, como en las películas. Fue algo mucho más profundo. Fue un beso de reconocimiento, de consuelo, de redescubrimiento. Un beso que decía, «Te veo, no estás sola». Aquella noche, después de que se fue, me acosté en la cama y lloré. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de miedo. Me estaba enamorando. A los 58 años, me estaba enamorando como si fuera la primera vez. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida adulta. Mateo me devolvió la sensación de ser deseada, de ser valorada como mujer. Elogiaba mi comida, mi sonrisa, el color de la blusa que llevaba. Pequeñas cosas que, para quien siempre fue invisible, significaban el mundo. Pero la felicidad venía con una dosis de culpa. Me sentía como una traidora, escondiendo una parte tan importante de mi vida a mi propia familia. Varias veces estuve a punto de contárselo a Sofía. Ella era la más comprensiva, pero el valor me faltaba. El miedo al juicio era más fuerte. Y así, vivimos nuestro amor en las sombras, un pequeño y frágil mundo que construimos solo para nosotros 2. Un mundo que, yo no lo sabía, estaba a punto de ser expuesto de la manera más impactante e inesperada posible. Todo comenzó con un cansancio profundo, que se instalaba en mis huesos y no se iba, sin importar cuántas horas durmiera. Al principio, no le di importancia. «Es la edad, Teresa», me decía a mí misma. A los 59 años, el cuerpo empieza a cobrar la cuenta de una vida de trabajo duro. Luego vinieron las náuseas. Oleadas de malestar que me golpeaban por la mañana, dejándome pálida y sin apetito. Le echaba la culpa al café fuerte, o a algo que comí la noche anterior. Encontraba explicaciones lógicas para todo. Al fin y al cabo, ya había pasado por la menopausia hacía casi una década. Los ciclos, los cólicos, todo eso era un recuerdo lejano. Mi cuerpo de mujer, en el sentido reproductivo de la palabra, se había jubilado, pero los síntomas persistían y se intensificaban. Mis senos se pusieron adoloridos, una sensación que no tenía desde que amamanté a Miguel. Ciertos olores, como el de la cebolla friéndose, que antes me abrían el apetito, ahora me revolvían el estómago. Comencé a sentir mareos. Mateo fue el primero en notar que algo andaba realmente mal. «Estás pálida, mi amor», dijo un día, mientras caminábamos, «y estás más callada de lo normal. ¿Qué está pasando?» «Es solo el calor», mentí, «y el cansancio. Me estoy haciendo vieja, Mateo». «La vejez no es una enfermedad», respondió, deteniéndose y haciéndome mirarlo. «Hay algo más. Tus ojos están diferentes». No quería preocuparlo, y para ser honesta, no quería admitir ante mí misma que estaba preocupada. Dentro de mí,
Una pequeña y aterradora sospecha comenzó a formarse. Una idea tan absurda, tan imposible, que la empujaba al fondo de mi mente con todas mis fuerzas. Conocía esos síntomas. Los había sentido 3 veces antes, pero era una locura. Era científica, social y lógicamente imposible. Una tarde, mientras limpiaba el baño, un fuerte mareo me golpeó. Tuve que apoyarme en el lavabo para no caer. Cuando el vértigo pasó, mi mirada se posó en mi reflejo en el espejo. Me levanté la blusa. Mi vientre, generalmente flácido por la edad y los embarazos anteriores, parecía sutilmente más redondeado, más firme. El pánico me golpeó con toda su fuerza. Mi corazón se disparó. El aire se enrareció. Corrí a mi habitación y me senté en el borde de la cama, tratando de controlar la respiración. Mi mente era un torbellino de negación y miedo. No puede ser. Soy una abuela. Soy vieja. Esto no sucede. Pero el cuerpo no miente. Tiene su propia verdad, su propia sabiduría, que ignora calendarios y convenciones sociales. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad. Evité a Mateo, inventando excusas. Necesitaba estar sola para procesar esa posibilidad aterradora. Pasé horas en Internet, buscando en un café en el centro del pueblo, donde nadie me conocía. Leí sobre embarazos en la perimenopausia, sobre casos raros de mujeres que quedaron embarazadas naturalmente después de los 50. Las historias existían, pero parecían cuentos de hadas o de terror. Eran cosas que le pasaban a otras personas, en otros lugares, no a mí, Teresa Álvarez, en San Miguel el Alto. La duda era una tortura. La incertidumbre era peor que la peor de las confirmaciones. Necesitaba saber. Con las manos temblorosas y el rostro cubierto por un pañuelo, fui a la única farmacia del pueblo. Pedí un remedio para el dolor de cabeza, un jarabe para la tos, y con la voz casi inaudible, una prueba de embarazo. El joven farmacéutico me miró de forma extraña. ¿Es para su hija, señora?, preguntó. Sí, mentí, sintiendo mi rostro arder de vergüenza. Para mi nuera. Pagué, tomé el pequeño paquete y salí de la farmacia como una ladrona, con el corazón latiéndome en la garganta. En casa, cerré la puerta del baño con llave y abrí la caja con los dedos trémulos. Las instrucciones parecían escritas en otro idioma. Seguí los pasos mecánicamente, como si estuviera observando a otra persona. Y entonces, esperé. Los 3 minutos más largos de mi vida. 3 minutos en los que todo mi pasado, presente y futuro, parecieron converger y quedar suspendidos en el tiempo. Cuando miré el pequeño visor de plástico, mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo frío de baldosas, la prueba cayendo de mi mano. 2 líneas nítidas, inequívocas, crueles. Positivo. No lloré, no grité, solo me quedé allí, en el suelo del baño, en un silencio absoluto, mientras el mundo que conocía, el mundo seguro y predecible que había construido, se deshacía en pedazos a mi alrededor. El suelo de baldosas frías parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Me quedé allí por un tiempo que no sé medir. ¿Minutos? ¿1 hora? El pequeño objeto de plástico blanco en el suelo era la prueba de que mi vida, la vida tranquila y ordenada de una abuela de 59 años, había tomado un rumbo impensable. Mi primera reacción, después del shock inicial, fue la negación. Esto debe estar mal. Estas pruebas fallan. Es una falsa alarma. La esperanza, frágil como un ala de mariposa, revoloteó dentro de mí. Necesitaba una confirmación profesional. Necesitaba que alguien con una bata blanca me mirara y dijera: «Tranquila, doña Teresa, es solo una anomalía hormonal, un error». Hacer una cita con el doctor Ramírez fue un acto de valentía. Había sido el médico de la familia durante décadas. Él atendió el parto de Sofía, cuidó de mis nietos cuando tuvieron varicela. Me conocía desde que yo era una joven madre. ¿Cómo podría mirarlo y explicarle mi sospecha? La vergüenza era un manto pesado sobre mis hombros. El día de la consulta, vestí mi ropa más holgada y discreta. Me senté en la sala de espera, hojeando una revista sin leer una sola palabra. Cada mujer embarazada que entraba, con su vientre prominente y su aire de feliz expectativa, era una puñalada en mi pecho. Yo no pertenecía a ese club. Era una intrusa, una anomalía. Cuando la enfermera dijo mi nombre, mi corazón dio un vuelco. El doctor Ramírez me recibió con su sonrisa amable de siempre. «Teresa, qué bueno verla. ¿Qué la trae por aquí?» La presión subió de nuevo. Sentada en la silla frente a su escritorio de madera oscura, las palabras no salían. Simplemente extendí la mano y coloqué la prueba de embarazo sobre la mesa. Él miró la prueba, luego a mí.
La confusión en su rostro era evidente. Frunció el ceño. ¿Esto es de Sofía? ¿O de Isabel? Negué con la cabeza. Es mío, susurré, con la voz entrecortada. El silencio en la sala fue profundo. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia y lógica, me miró, una mujer de casi 60 años, y vi la incredulidad luchar contra su profesionalismo. Carraspeó. Bueno, Teresa, eso es altamente improbable, pero vamos a verificarlo. Voy a pedir un análisis de sangre. Es la única manera de estar seguros. La espera por los resultados del análisis fue aún peor que la espera por el resultado de la prueba de farmacia. Fueron 2 días de agonía, en los que apenas comí o dormí. Mateo me llamó varias veces, preocupado por mi silencio. No contesté. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría compartir una carga que ni yo misma podía soportar? Finalmente, sonó el teléfono. Era el consultorio. La enfermera me pidió que fuera personalmente a recoger los resultados. Con el corazón en la boca, volví al consultorio. El doctor Ramírez me llevó a su despacho privado, cerró la puerta y me pidió que me sentara. No estaba sonriendo esta vez. Su rostro estaba serio, casi solemne. Se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa y me miró a los ojos. Teresa, soy médico desde hace más de 30 años. He visto muchas cosas raras, pero esto está entre las más raras. El análisis de sangre lo confirma. Estás embarazada. La esperanza se extinguió, reemplazada por un pavor helado. ¿Pero cómo?, logré preguntar. La menopausia, hace tanto tiempo. Es lo que llamamos un embarazo críptico a una edad muy avanzada, explicó, con una calma que yo no sentía. Es extremadamente raro, 1 en millones, pero sucede. A veces, el cuerpo libera un último óvulo, años después de lo que consideramos el fin de la fertilidad, y si las condiciones son perfectas, se detuvo, dejando la frase en el aire. Miré mis manos, que temblaban en mi regazo. Perfectas. Mis tardes con Mateo, nuestro amor secreto, habían creado las condiciones perfectas para un milagro o para una catástrofe. Estás de aproximadamente 12 semanas, continuó el médico. Todo parece estar desarrollándose normalmente, por ahora, pero necesito ser honesto contigo, Teresa. Un embarazo a esta edad es de altísimo riesgo. Para ti y para el bebé. Necesitaremos un seguimiento muy riguroso. Habló de presión alta, diabetes gestacional, riesgos de anomalías cromosómicas. Las palabras médicas flotaban a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la sala de mi casa, imaginando los rostros de mis hijos. El shock, la decepción, la vergüenza. Salí del consultorio con los papeles del análisis en mi bolso, sintiéndome completamente sola. La primera persona a la que necesitaba contárselo era a Mateo. Él era parte de esto. Tenía derecho a saber. Aquella noche, lo encontré en nuestro banco de siempre, en el jardín de la iglesia. La luna estaba llena, iluminando las rosas. Me abrazó, aliviado de verme. Me asustaste, Teresa. Pensé que algo malo había pasado. Algo pasó, Mateo, dije, con un hilo de voz. Me senté, y con las palabras más difíciles que he pronunciado en mi vida, se lo conté. Sobre los síntomas, la prueba, la visita al médico, la confirmación. Él escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara de piedra. Cuando terminé, no dijo nada durante un largo rato. Solo miró al cielo estrellado. El miedo me carcomía. Lo perdería. Me consideraría una aberración, una carga. Me quedaría sola con esta responsabilidad imposible. Finalmente, se volvió hacia mí. Había lágrimas en sus ojos. Tomó mis manos entre las suyas. Un hijo, susurró, con la voz ronca de emoción. Nosotros vamos a tener un hijo. ¿No estás enojado? ¿Asustado? Pregunté, incrédula. Estoy aterrorizado, admitió. Pero Teresa, esto es un milagro. Un regalo que nunca, en 1.000.000 de años, pensé que recibiría de nuevo. Puso su mano, grande y cálida, sobre mi vientre. Vamos a enfrentar esto, juntos. El alivio que sentí fue tan inmenso que comencé a llorar, sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Él me abrazó con fuerza, y por primera vez desde que vi aquellas 2 líneas, no me sentí completamente sola, pero el alivio fue momentáneo. Nos teníamos el uno al otro, pero ¿y el resto del mundo? ¿Y mi familia? Nadie puede saberlo, Mateo, dije, secándome las lágrimas. Todavía no. Por favor, no estoy lista. Él asintió. El tiempo que necesites, mi amor, será nuestro secreto. Y así, el secreto se solidificó. Se convirtió en una muralla que nos protegía, pero también nos aislaba. Comencé a vivir una doble vida. La abuela dedicada durante el día,
la mujer embarazada y asustada por la noche, y cada día que pasaba, el peso del secreto y el volumen de mi vientre crecían juntos, en una cuenta regresiva silenciosa hacia el día en que la verdad inevitablemente saldría a la luz. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de disimulo. Llegó el otoño, y el clima más fresco de Jalisco se convirtió en mi cómplice. Pasé a usar chales más gruesos, blusas más holgadas, suéteres que disimulaban el cambio en mi silueta. Yo, que siempre anduve con la postura erguida, comencé a encorvarme un poco, como si quisiera encogerme, esconderme dentro de mi propio cuerpo. El primer trimestre estuvo marcado por las náuseas matutinas, que yo disfrazaba como problemas de estómago o un virus que no se me quita. Sofía, siempre atenta, me traía tés de hierbas y sopas ligeras. Tiene que cuidarse más, mamá. Ya no es una jovencita. La ironía de sus palabras era casi insoportable. El segundo trimestre trajo una nueva energía, pero también una nueva dificultad. La barriga. No era grande como la de una mujer más joven, pero era innegable. Una protuberancia firme que crecía día a día. El espejo se convirtió en mi enemigo. Evitaba mi reflejo, pues me mostraba una imagen que mi mente se negaba a aceptar. Una abuela embarazada. Las mentiras se convirtieron en parte de mi rutina. Comí demasiado en el almuerzo. Creo que estoy engordando. Necesito caminar más. Esta blusa tiene un corte extraño. Me hace ver más grande. Cada mentira era una pequeña traición, no solo a mi familia, sino a mí misma. Estaba escondiendo la vida que crecía dentro de mí como si fuera algo vergonzoso, una enfermedad. Mateo era mi único refugio. Nuestras citas secretas con el doctor Ramírez eran el único momento en que podía ser yo misma. Oír el latido del corazón del bebé en el ultrasonido era una experiencia surrealista. Un sonido fuerte, rítmico, vibrante de vida, contrastando con el silencio y el miedo que nos rodeaban. En la pantalla en blanco y negro, veíamos una pequeña forma moviéndose, y la realidad me golpeaba con una fuerza abrumadora. Había una persona allí, un ser humano, mi hijo, nuestro hijo. Es una niña, dijo el doctor Ramírez en una de las consultas, con una sonrisa. Una niña. La noticia me llenó de una ternura que no esperaba. Mateo apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillando. En ese momento, en el silencio de la sala de examen, el bebé dejó de ser un problema o un secreto y se convirtió en ella, una pequeña persona con un futuro. Pero fuera de esa sala, el miedo volvía. El pueblo, con sus ojos en todas partes, era un campo minado. Dejé de ir al mercado en las horas pico. Inventaba dolores de espalda para no tener que ayudar a Sofía a cargar las compras. Rechazaba invitaciones a almuerzos familiares, diciendo que no me sentía bien. Mis hijos comenzaron a preocuparse, pero de una forma que me hería. No veían a una mujer pasando por una transformación, veían a una anciana deteriorándose. Creo que mamá está entrando en depresión. Oí a Carlos decirle a Sofía por teléfono un día, cuando él creía que yo estaba durmiendo. Ya no sale, siempre está cansada, descuidada. Tal vez deberíamos buscarle un médico, un psicólogo. No seas duro, Carlos, respondió Sofía. Solo está envejeciendo. Es normal que se aísle más. Envejeciendo, aislada, deprimida. Pintaban un cuadro de mi decadencia, mientras, irónicamente, mi cuerpo estaba en medio del proceso más fundamental de creación de la vida. El abismo entre mi realidad y la percepción de ellos era tan grande que me hacía sentir mareada. El mayor desafío era ocultárselo a Mateo y Valentina, mis nietos. Los niños son observadores. Valentina, con sus 6 años, un día me abrazó y dijo: «Abuela, tu barriga está dura y calientita». Mi corazón se heló. La aparté gentilmente y me reí, un sonido forzado. «Es que la abuela comió mucha sopa, mi amor. Mi barriga está llena». Ella pareció aceptar la respuesta, pero el miedo de ser descubierta por una pregunta inocente me atormentaba. Vivir una mentira es agotador. Es como cargar un peso extra, además del peso físico del embarazo. Cada día era una actuación. Me sentía una actriz en una obra que no había elegido, y el guión era cruel. Sonreía cuando quería llorar. Inventaba dolores para justificar mi cansancio. Me alejaba de las personas que más amaba para proteger un secreto que, al mismo tiempo, me consumía. Planeé contárselo 1000 veces, en una cena de domingo, en una conversación privada con Sofía, pero el valor siempre me abandonaba en el último segundo. Las palabras se formaban en mi mente, pero morían en mi garganta. El miedo a lo que vendría después, la ira,
el juicio, la ruptura, era paralizante. Y así, el tiempo pasó. La barriga creció, el bebé se movía dentro de mí, y la Navidad se acercaba, trayendo consigo la inevitabilidad de una reunión familiar donde sería imposible seguir ocultando la verdad. La cuenta regresiva estaba llegando a su fin. El domingo antes de Navidad fue un día de sol brillante, uno de esos días de invierno en Jalisco, que son más templados que la primavera en otros lugares. Como de costumbre, la familia se reunió en mi casa para el almuerzo. Era una tradición sagrada, un ritual que marcaba el ritmo de nuestras vidas. Esta vez, la reunión tenía un peso diferente para mí. La observé con una claridad dolorosa, como si estuviera viendo todo por última vez. Tal vez fuera la última vez que nos sentaríamos a esa mesa con la misma dinámica, la misma inocencia. Carlos e Isabel llegaron primero. Él, como siempre, entró ya dando órdenes, verificando si la carne para el asado estaba en su punto, quejándose del tráfico. Isabel fue directamente a la cocina, inspeccionando mis ollas con una mirada crítica disfrazada de ayuda. «Deje que yo sazone la ensalada, suegra. Usted anda tan olvidadiza últimamente». Cada palabra suya era un pequeño alfilerazo, cubierto por un barniz de falsa dulzura. Sofía y Javier llegaron poco después, con los niños. Valentina corrió a abrazarme, mientras que Mateo, ya con 12 años, me saludó con un movimiento de cabeza más reservado, sintiéndose ya un hombrecito. Sofía me entregó un pan dulce que ella misma había hecho, para el café de la tarde. «Mamá, no puede quedarse sin comer». Su cuidado era genuino, pero también cargado de una preocupación que me trataba como a una anciana frágil. Miguel fue el último en llegar, viniendo de Guadalajara. Siempre parecía un poco fuera de lugar en estas reuniones, como un pájaro de plumaje diferente en medio de palomas. Me dio un abrazo rápido y se sentó en un rincón con su celular, inmerso en su propio mundo. Los observé desde mi mecedora en el porche. Mis hijos, 3 personas tan diferentes, que salieron del mismo vientre. Carlos, el pragmático, que medía el éxito en estabilidad financiera y reputación. Me amaba, lo sabía, pero su amor era condicional, atado a las expectativas, a la imagen de una familia perfecta que se esforzaba por mantener. Sofía, la sentimental, cuyo mayor miedo era el conflicto. Me amaba con una devoción tierna, pero su lealtad estaba dividida entre el amor por mí y la necesidad de mantener la paz, de no agitar las aguas. Y Miguel, el artista, el distante. Su amor era más abstracto, menos presente. Me veía como una figura del pasado, una raíz de la que se había desconectado para poder crecer. Me amaban, cada uno a su manera, pero su amor era por una versión de mí que ellos habían creado, la madre altruista, la abuela omnipresente y sin necesidades, una figura santa e intocable. No amaban a Teresa, la mujer, ni siquiera la conocían. En aquel almuerzo, me esforcé por ser la persona que ellos esperaban. Serví la comida, sonreí a las bromas, pregunté sobre el trabajo de Carlos, elogié el pan de Sofía, intenté iniciar una conversación con Miguel, pero bajo mi actuación, estaba catalogando los detalles, la forma en que Isabel miraba a Carlos buscando aprobación antes de hablar, la manera en que Sofía calmaba a todos, la eterna pacificadora, el modo en que Miguel se cerraba cuando el tema era su vida personal. Hablaban de planes para el futuro, el viaje de vacaciones de Carlos, la posible promoción de Javier, la exposición de arte de Miguel. Eran vidas en movimiento, llenas de posibilidades. ¿Y la mía? La mía era vista como un camino ya recorrido, un libro ya leído, cuya única función era servir de referencia para las historias de ellos. Por la tarde, mientras los niños corrían en el patio y los hombres veían un partido de fútbol en la televisión, Sofía e Isabel me ayudaban a levantar la mesa. «Parece cansada, mamá», dijo Sofía, quitándome una fuente pesada de la mano. «¿Por qué no se sienta un rato?» «Estoy bien, mi hija». Isabel secaba un plato con una precisión quirúrgica. «Sabe, suegra, la madre de una amiga mía, después de enviudar, se unió a un grupo de bordado de la iglesia. Ocupa la mente, ¿sabe? Es bueno para personas de cierta edad. Evita que se pongan a pensar en tonterías». El comentario, como siempre, era velado. La sugerencia era clara. Necesitaba un pasatiempo inofensivo de viejita para llenar mi tiempo vacío. Mal sabía ella que mi cuerpo estaba ocupado con la tarea más primal y abrumadora que existe. Aquel día, entendí que no había una manera fácil de contarlo. No había un momento adecuado. La verdad sería una bomba, sin importar cómo o cuándo fuera lanzada. No estaban preparados para ello porque, en sus mentes,
La posibilidad ni siquiera existía. Cuando todos se fueron, al atardecer, la casa quedó silenciosa y vacía. El desorden de la fiesta era la única prueba de que habían estado allí. Mientras lavaba los platos, con las manos sumergidas en el agua tibia y jabonosa, sentí una patada, un pequeño y distintivo movimiento dentro de mí. Mi hija. Puse la mano sobre mi vientre y sonreí. Una sonrisa genuina, la primera del día. Ella estaba allí. Era real, y merecía más que nacer en un secreto vergonzoso. Merecía ser anunciada, no escondida. Fue allí, en la cocina silenciosa, con el olor a comida y el eco de las risas aún en el aire, que la decisión se volvió irrevocable. Se lo contaría en Navidad, los reuniría en la noche más importante del año, y les daría mi verdad, de una vez por todas. Sería mi regalo para ellos, y para mí. Un regalo que podría romperlo todo, pero que, por primera vez, sería honesto. La calma había terminado. La tormenta estaba a solo unos días de distancia. La víspera de Navidad llegó con un cielo gris y un viento frío que silbaba por las rendijas de las ventanas. El día parecía reflejar mi estado de ánimo. Pasé la mañana cocinando, un ritual que normalmente me calmaba, pero que aquel día solo aumentaba mi ansiedad. Cada golpe a la masa, cada movimiento en la olla, era un compás en la cuenta regresiva hacia la hora de la verdad. Mateo vino a verme a media tarde. Sabía lo que planeaba hacer. Habíamos conversado largamente la noche anterior. «No tienes que hacerlo hoy, Teresa», dijo, su voz llena de preocupación. «Es una noche de celebración. Puede esperar». «No, Mateo», respondí mirándolo. «Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de esconderme. Esta niña», y puse la mano en mi vientre, «no es una vergüenza. Es nuestra hija, y no voy a seguir tratándola como un secreto sucio». Sostuvo mi rostro entre sus manos cálidas y callosas. «Eres la mujer más valiente que conozco, pero no estás sola en esto. Si las cosas se ponen difíciles, sabes dónde encontrarme. Estaré esperando». Su apoyo era mi ancla, pero la batalla que estaba a punto de librar era mía. Era una batalla que se había prolongado durante décadas, una batalla por mi propia identidad. Después de que se fue, fui a mi cuarto. Abrí el armario y miré mi ropa, las blusas holgadas, los chales, los vestidos sin forma, el uniforme de la invisibilidad. En el fondo del armario, encontré un vestido que no usaba desde hacía años. Era de un azul profundo, del color del cielo nocturno, con un corte sencillo que marcaba la cintura. Sofía me lo había regalado hacía algunas Navidades. Nunca lo había usado, considerándolo demasiado juvenil para mí. Aquel día me lo puse. Me miré en el espejo. El vestido no ocultaba mi barriga. La acomodaba. Por primera vez, no vi una anomalía. Vi el cuerpo de una mujer embarazada. Una mujer mayor, con canas y arrugas, sí, pero una mujer viva, vibrante, en la cúspide de un milagro. Me peiné, recogiéndome el pelo en un moño bajo. Me puse el lápiz labial coral que había comprado hacía tanto tiempo. La mujer en el espejo me devolvió la mirada, sus ojos llenos de miedo, pero también de una determinación que no veía en ellos desde hacía mucho tiempo. Aquella era la Teresa que había perdido en algún lugar del camino, y era ella quien hablaría esa noche. Mis hijos y sus familias llegaron para la misa de gallo. Sofía me miró, sorprendida. «Vaya, mamá, estás diferente, estás preciosa. Tu madre está muy elegante», dijo Carlos, con un gesto de aprobación, pero sin un interés real. Para él, era solo un cambio de ropa. En la iglesia, me senté entre mis nietos, las luces de las velas, el olor a incienso, los cánticos familiares, todo aquello que siempre me trajo paz, ahora parecía el preludio de una guerra. Recé, no con palabras, sino con el corazón. Pedí fuerza, pedí valor, pedí que, de alguna manera, mis hijos pudieran entenderme, que pudieran ver más allá del shock, más allá de la convención, y verme a mí, su madre. Durante la cena, la conversación fluyó a mi alrededor. Estaba presente, pero distante, repasando las palabras en mi mente. ¿Cómo empezar? ¿Qué decir? No había un guión. Lo único que tenía era la verdad. El brindis de Carlos fue el detonante. Por nuestra madre, la roca que nos mantiene a todos unidos. La roca. La metáfora me golpeó con fuerza. Las rocas son fuertes, pero no sienten. Son estables, pero no cambian. Yo no era una roca. Era tierra fértil, y algo nuevo estaba creciendo dentro de mí. Cuando me levanté, sentí el peso de todos los años de silencio, de sacrificio, de autoanulación. Sentí el peso de sus expectativas, de la imagen que habían construido de mí, y sentí, bajo todo eso,
la fuerza de la pequeña vida que se movía dentro de mi cuerpo. No estaba hablando solo por mí, estaba hablando por ella también. Mi voz, cuando finalmente salió, no tembló. Estaba tranquila, clara. Miré a cada uno de ellos, uno por uno, y vi no solo a mis hijos y nietos, sino también al jurado que me juzgaría. Pero por primera vez en mi vida, su veredicto no era lo más importante del mundo. Lo más importante era que yo, finalmente, estaba dictando mi propia sentencia, la de la libertad. Al decir, estoy embarazada, no solo estaba anunciando un hecho biológico, estaba demoliendo el pedestal en el que me habían colocado, estaba rompiendo la imagen de la santa matriarca, me estaba declarando una mujer, con un cuerpo, con deseos, con una vida que no había terminado, sino que estaba, de forma impactante y milagrosa, recomenzando, y estaba lista para las consecuencias. El silencio que siguió a mi declaración fue como el vacío antes de una explosión, un vacío pesado, eléctrico, donde cada partícula de polvo suspendida en el aire parecía gritar. Los rostros a mi alrededor eran un mosaico de incredulidad. Carlos fue el primero en recuperarse, o mejor dicho, en explotar. Golpeó la copa contra la mesa con tanta fuerza que el vino tinto salpicó el mantel blanco, como gotas de sangre. ¿Esto es algún tipo de broma?, gruñó, la voz baja y tensa. Sus ojos, que antes me miraban con un orgullo filial, ahora me fusilaban con una mezcla de ira y asco. Una broma de muy mal gusto, mamá. No es una broma, Carlos, dije, manteniendo mi postura, aunque por dentro estuviera temblando. Entonces has perdido el juicio. Se levantó, la silla arrastrándose ruidosamente hacia atrás. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿De la vergüenza que esto representa? Una mujer de tu edad, una abuela. ¿Qué va a decir la gente? La vergüenza, la opinión de los demás. Siempre era eso lo que le importaba. Isabel, su esposa, comenzó a llorar. Un llanto teatral, con las manos en el rostro. Dios mío, qué escándalo. En Nochebuena. Es un pecado, una abominación. Se levantó y tiró del brazo de su marido. Carlos, sácame de aquí. No puedo quedarme en esta casa. ¿Y los niños? ¿Qué vamos a decirles? Sofía, pálida como la cera, finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, di que no es verdad. Debes de estar enferma. Confundida. Debe de ser un error. Sus ojos suplicaban, pidiéndome que retirara lo que dije, que la salvara de esa realidad incómoda. No es un error, mi hija. Estoy embarazada de casi 6 meses. La información adicional cayó en la sala como otra granada. ¿6 meses? La voz de Sofía se quebró. ¿Lo escondiste durante 6 meses? ¿A nosotros? ¿Tus propios hijos? La herida en su voz me dolió más que la ira de Carlos. Miguel, que hasta entonces había estado en silencio, solo observando, sacudió la cabeza con incredulidad. Increíble, murmuró, más para sí mismo que para los demás, simplemente increíble. ¿Y quién es el padre?, demandó Carlos acercándose a mí, con el rostro rojo de furia. ¿Quién fue el irresponsable que te hizo esto? ¿Algún aprovechado? Porque no puedes haberlo hecho sola. La acusación implícita era que yo era una víctima, una vieja senil que había sido engañada. La posibilidad de que yo hubiera tomado una decisión consciente, de que tuviera un compañero, una relación, era inconcebible para él. La mención de Mateo me dio una nueva oleada de fuerza. No permitiría que lo llamaran aprovechado. Se llama Mateo Solís, dije, con la cabeza en alto. Y no es un aprovechado. Es un hombre bueno y honorable. Y nosotros amamos a esta niña. La revelación del nombre pareció empeorar todo. ¿El jardinero de la iglesia?, chilló Isabel por entre los dedos. Dios mío, Carlos, es peor de lo que pensaba. Se ha liado con un cualquiera. Eso fue demasiado. No hables así de él, dije, elevando la voz por primera vez. Tú no lo conoces. No necesito conocerlo, gritó Carlos. Solo necesito saber que mi madre, una señora de casi 60 años, está deshonrando el nombre de nuestra familia, el legado de mi padre, por un capricho ridículo. ¿El legado de tu padre? La ironía era tan amarga que me hizo reír, un sonido seco y sin alegría. ¿El legado del hombre que me abandonó con 3 hijos pequeños para que los criara sola? ¿Qué legado, Carlos? Lo único que tu padre me dejó fue trabajo y soledad. La verdad de esas palabras lo golpeó, pero no retrocedió. La ira era más fácil de sentir que el dolor. Eso no te da derecho a actuar como una adolescente irresponsable. Eres nuestra madre. Deberías ser un ejemplo. La fiesta de Navidad estaba muerta. El pavo se enfriaba en la mesa.
Los regalos bajo el árbol parecían burlarse de nosotros. Mis nietos, asustados por los gritos, comenzaron a llorar. Sofía corrió a consolarlos, lanzándome una mirada de reproche, como si la culpa de su sufrimiento fuera enteramente mía. Javier, su marido, que hasta entonces no había dicho una palabra, se levantó. Creo que es mejor que nos vayamos. Los niños están asustados. No me miró. Uno por uno, comenzaron a retirarse. Carlos e Isabel fueron los primeros. Él ni siquiera se despidió. Solo me lanzó una última mirada de desprecio y salió, cerrando la puerta con fuerza. Sofía tomó a sus hijos, evitando mis ojos, y salió en silencio, la decepción estampada en cada línea de su cuerpo. Miguel cogió su abrigo, se encogió de hombros como diciendo, «Es tu problema», y fue el último en salir. En menos de 10 minutos, la casa llena y ruidosa se volvió terriblemente silenciosa. Solo yo permanecí, de pie, en medio del comedor devastado, el mantel manchado de vino, los platos de comida intacta, las sillas fuera de lugar. Parecía el escenario de un desastre, y tal vez lo fuera. Había detonado una bomba en el corazón de mi familia, pero mientras miraba la puerta cerrada, una extraña calma me invadió. La batalla se había librado. Había perdido a mis hijos, tal vez para siempre, pero, en medio de esa ruina, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentía perdida. Me había encontrado. El silencio que se instaló en la casa después de que se fueran era más pesado que los gritos. Era un silencio de abandono. Caminé por la sala, tocando el respaldo de las sillas vacías. La comida en la mesa, preparada con tanto cariño, ahora parecía un banquete fúnebre. Un sollozo se escapó de mi garganta, un sonido que parecía venir de un lugar muy profundo. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando atrás solo el dolor crudo del rechazo. Me senté en uno de los escalones de la escalera, abracé mis rodillas, o lo máximo que la barriga permitía, y lloré. Lloré por la ira de mi hijo, por la decepción de mi hija, por la indiferencia de mi Benjamín. Lloré por la familia que acababa de romper. ¿Había hecho lo correcto? La duda me carcomía. Tal vez debería haber guardado mi secreto. Tal vez la felicidad de uno no valía el dolor de tantos. En medio de mi desesperación, sentí un movimiento dentro de mí, una patada suave, pero insistente. Mi hija. Era como si me estuviera recordando. No estás sola, estoy aquí. Puse la mano sobre el vientre y respiré hondo. El llanto disminuyó. No estaba sola. Y había alguien más que me esperaba. Mateo. Tomé mi chal más abrigado. Apagué las luces de la casa que ya no parecía un hogar y salí a la fría noche de Navidad. La calle estaba desierta. Las casas vecinas iluminadas y llenas de risas y música. Un contraste doloroso con mi silencio. Caminé por las calles de piedra hasta la casa de Mateo. Era una casa pequeña, sencilla, con un jardín bien cuidado al frente, incluso en invierno. La luz de la sala estaba encendida. Me estaba esperando. Llamé a la puerta, y él la abrió de inmediato, como si estuviera de guardia. Su rostro estaba tenso de preocupación. Al verme, con los ojos hinchados y el rostro marcado por las lágrimas, no dijo nada. Simplemente abrió los brazos y me acogió en un abrazo. En ese abrazo, me derrumbé de nuevo, pero esta vez había brazos fuertes para sostenerme. Me guió hacia adentro, a la pequeña sala calentada por un calefactor eléctrico. Me sentó en el sofá y me envolvió con una manta. ¿Fue tan malo como temías?, preguntó, arrodillado frente a mí. Peor, Mateo, fue peor. Con la voz entrecortada, se lo conté todo. Las palabras de Carlos, las lágrimas de Sofía, el desprecio de Isabel. Le conté cómo se fueron, uno por uno, dejándome sola en la noche de Navidad. Él escuchó pacientemente, sosteniendo mi mano, sus ojos nunca apartándose de los míos. Cuando terminé, suspiró. Lo siento mucho, Teresa. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, que no puedan ver el milagro que está sucediendo. Me odian, Mateo. No te odian, dijo, con firmeza. Están asustados y están en shock. Has sacudido su mundo, el mundo que construyeron a tu alrededor. Dales tiempo. No sé si el tiempo arreglará esto, dije, desolada. Se levantó y fue a la pequeña cocina. Volvió con 2 tazas de té de manzanilla humeante. Se sentó a mi lado y me dio una. Entonces construiremos un mundo nuevo, dijo, con una simplicidad que era a la vez reconfortante y aterradora. Un mundo para nosotros 3. Miró mi barriga. Sé que no es mucho. Gesticuló alrededor de la pequeña sala. Pero esta casa es tu casa. Las 2 pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Para siempre.
si quieren. La oferta, hecha con tanta sinceridad, me emocionó hasta las lágrimas de nuevo. Aquí estaba un hombre que apenas me conocía desde hacía un año, ofreciéndome un hogar, una familia, mientras que las personas que yo había traído al mundo me daban la espalda. ¿Qué va a decir la gente, Mateo? Yo, viviendo contigo, sin estar casada. ¿Desde cuándo nos importa lo que dice la gente?, preguntó, con una leve sonrisa. Creo que ya hemos pasado ese punto, ¿no crees? Tenía razón. La bomba más grande ya había sido lanzada. ¿Qué era un poco más de chisme comparado con eso? Aquella noche, no volví a mi casa vacía. Dormí en la pequeña cama de invitados de Mateo, envuelta por el olor a tierra y madera de su casa. Antes de dormir, se acercó a la puerta del cuarto. «¿Teresa?», llamó en voz baja. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, Mateo», respondí. Y a pesar de todo, era verdad. Fue una Navidad de dolor, de pérdida, de ruptura, pero fue también la Navidad en la que encontré un refugio. La Navidad en la que, en medio de la tormenta, me di cuenta de que no estaba a la deriva. Tenía un puerto seguro, y por primera vez ya no estaba sola con mi secreto. Éramos un equipo, éramos una familia pequeña, no convencional y juzgada por todos, pero una familia, y eso era todo lo que importaba. Al día siguiente de Navidad amaneció gris y frío. La noticia de mi condición se extendió por San Miguel el Alto con la velocidad de un incendio en pasto seco. No necesité decir una palabra. Imagino que Isabel hizo el trabajo, en llamadas telefónicas susurradas y llenas de indignación a sus amigas, quienes a su vez se lo contaron a otras. Cuando salí de casa de Mateo para ir a la mía, a buscar algo de ropa, sentí las miradas. Eran como pequeñas agujas perforando mi piel. Las vecinas que barrían sus aceras se detuvieron y me siguieron con la vista, cuchicheando tras sus manos. En la pequeña tienda de la esquina, donde fui a comprar pan, se hizo el silencio cuando entré. Doña Lucha, que me conoce desde niña, me atendió sin mirarme a los ojos, casi arrojando el cambio sobre el mostrador. Era el tribunal del pueblo en pleno funcionamiento, y yo era la acusada. El veredicto ya había sido dictado. Culpable de indecencia, de desvergüenza, de romper las reglas no escritas que gobiernan la vida de una mujer de mi edad. Caminaba con la cabeza gacha, queriendo volverme invisible, pero el volumen de mi barriga, ahora que no me esforzaba tanto en esconderlo, era un cartel andante de mi transgresión. Algunos comentarios llegaron directamente a mis oídos. «Pobres hijos, qué vergüenza deben de estar pasando», dijo una mujer en la fila de la panadería. «A estas alturas de la vida, debería estar rezando el rosario, no haciendo eso», dijo otra, con una risita maliciosa. Cada palabra era una bofetada. Yo, que siempre fui respetada, la doña Teresa, un ejemplo de rectitud, ahora era motivo de burla, de escarnio, pero no todas las reacciones fueron de condena. Había también curiosidad, y en algunos rincones, una admiración silenciosa. Elena, mi amiga, apareció en mi puerta esa tarde. Entró, cerró la puerta, miró mi barriga y esbozó una sonrisa enorme. «Así que los rumores son ciertos», dijo, abrazándome con fuerza. «¡Bandida!». Y yo que pensaba que estaba viviendo grandes aventuras con mis clases de danzón. Su reacción, tan llena de alegría y desprovista de juicio, fue como un bálsamo para mi alma herida. Me senté con ella en la cocina y se lo conté todo, sin filtros. Escuchó, asintiendo, riendo en algunas partes, poniéndose seria en otras. «¿Y tus hijos?», preguntó, cautelosa. «Me han repudiado», dije, volviendo a sentir el dolor. «Son unos tontos», declaró, con firmeza. «Se van a arrepentir. Verán la tontería que están haciendo. Pero hasta entonces, que sepas que no estás sola. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo tienes que llamarme». La visita de Elena me dio fuerzas. Me recordó que el mundo no estaba hecho solo de jueces. Había aliados en los lugares más inesperados. Mateo, por su parte, enfrentaba el tribunal a su manera. En el trabajo, en el jardín de la iglesia, sintió el peso de las miradas y los susurros. Algunos hombres que antes lo saludaban, ahora le daban la espalda. El cura de la parroquia lo llamó para una conversación seria, en su sacristía. Mateo me contó sobre la conversación por la noche. Habló de pecado, de escándalo, del mal ejemplo, dijo, con un suspiro cansado. Lo escuché con respeto, y luego le dije: «Padre, usted cree en los milagros, porque yo estoy viviendo uno, y si Dios me ha dado este regalo, ¿quién soy yo para cuestionarlo o sentirlo como un pecado?». El cura, según Mateo, se quedó sin palabras.
Su valentía me inspiraba. No se encogía, no se avergonzaba. Asumió su parte de la responsabilidad y del milagro con una dignidad que acallaba a muchos de sus críticos. Juntos, formamos una pequeña isla de resistencia. Decidimos que no nos esconderíamos. Salíamos a caminar juntos al atardecer, de la mano. Íbamos al mercado juntos. Yo lo ayudaba a cuidar las plantas en el jardín de la iglesia, mi barriga prominente entre los canteros de flores. Nuestra actitud desafiante confundía a la gente. Esperaban que nos escondiéramos, que mostráramos vergüenza. Al negarnos a hacerlo, les quitamos parte de su poder. El chisme continuaba, pero comenzó a perder fuerza, a transformarse de escándalo en una especie de leyenda local. La vieja que se embarazó del jardinero. Aún sentía el dolor de las miradas, pero comenzaron a afectarme menos. Cada día me sentía más fuerte, más segura en mi decisión. Estaba construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de la antigua, y el cimiento de esa nueva vida era el amor por Mateo, el amor por la hija que estaba en camino, y por primera vez, un amor inquebrantable por mí misma. El tribunal del pueblo podía continuar su juicio. Yo me había absuelto. De todos mis hijos, la reacción de Sofía fue la que más me dolió. La ira de Carlos era como una tormenta violenta, aterradora, destructiva, pero ruidosa y directa. La decepción de Sofía era como una helada silenciosa que congelaba todo lo que tocaba. Pasó una semana desde la noche de Navidad, una semana de silencio absoluto por parte de ellos. Ninguna llamada, ningún mensaje. Mis nietos, que solían llamarme casi todos los días, también se callaron. Sabía que era una orden de sus padres. La ausencia de ellos era un agujero en mi pecho. Extrañaba el sonido de la risa de Valentina, la voz de Sofía contándome su día. Era una especie de luto, el luto por personas que aún estaban vivas, hasta que, en una tarde lluviosa, oí un golpe vacilante en la puerta de la casa de Mateo, donde me estaba quedando. Era ella, Sofía, sola. Estaba más delgada, con ojeras profundas bajo los ojos. El pelo, que siempre llevaba impecablemente arreglado, estaba recogido de cualquier manera. ¿Puedo pasar?, preguntó, en voz baja. Me hice a un lado, y ella entró en la pequeña sala. Miró a su alrededor, a los muebles sencillos de Mateo, a mi maleta de ropa en un rincón. Su mirada era una mezcla de lástima y confusión. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?», preguntó. «¿Viviendo así?» «Estoy viviendo con el hombre que amo y que es el padre de mi hija», respondí con calma. Sacudió la cabeza, como si no pudiera procesar las palabras. «No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo». Se sentó en el borde del sofá, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «¿Tienes idea de lo que nos has hecho? ¿A nuestra familia?» «Carlos ya casi no me habla, porque no demostré suficiente indignación. Isabel está diciéndole a todo el mundo que te has vuelto loca. Los niños hacen preguntas que no sé responder. Lo has destruido todo, mamá». «¿Por qué?». Había tanto dolor en su voz. Me senté en la silla frente a ella. «Yo no he destruido nada, mi hija. Solo he decidido vivir mi verdad. Una verdad que escondí durante mucho tiempo, por miedo a reacciones como esta». «¿Verdad?», se burló, con un tono amargo que nunca le había oído. «¿Qué verdad? ¿La verdad de que has faltado al respeto a la memoria de papá? ¿Que has manchado el nombre de nuestra familia? Tu padre me abandonó, Sofía. Lo respeté durante más de 30 años de ausencia. Los crié sola. Nunca volví a mirar a ningún hombre. Ya no le debo nada. Mi deuda está pagada. ¿Pero ya nosotros? ¿No nos debes respeto?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Somos tus hijos. Te queremos. Te cuidamos. Y nos recompensas con este escándalo. El amor de ustedes», dije, con la voz entrecortada. Venía con condiciones, con reglas. Tenía que ser la madre perfecta, la abuela perfecta. No podía ser una mujer. En el momento en que demostré que soy una mujer, con deseos, con sentimientos, con una vida propia, el amor de ustedes se transformó en vergüenza. Lloró, un llanto silencioso, las lágrimas corriendo por su rostro. «No es verdad. Te quiero, mamá. Pero tengo vergüenza. Tengo vergüenza de lo que la gente está diciendo. Tengo vergüenza de tener que explicarles esto a mis hijos. Me siento dividida entre tú y el resto del mundo. Entonces tienes que elegir de qué lado estás, Sofía», dije, con una firmeza que me sorprendió. «No puedes quedarte en medio. Estás del lado de lo que piensa la gente, del lado de tu hermano y tu cuñada, que me juzgan y me condenan, o estás del lado de tu madre, que por primera vez en su vida está pidiendo tu apoyo
No tu permiso. No respondió. Solo siguió llorando. Me levanté y fui a la ventana, viendo la lluvia caer sobre las flores de Mateo. No te pido que lo entiendas todo ahora, dije, de espaldas a ella. Sé que es un shock, pero te pido que lo intentes, que me mires, no como un problema, sino como tu madre, la misma madre que te crió, que te amó, que siempre estuvo ahí para ti. Sigo siendo esa persona. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, la oí levantarse. Pensé que se iría, pero en cambio, se acercó a mí y, vacilante, me puso la mano en el hombro. No sé qué hacer, mamá, susurró. Mi corazón está roto. La abracé. Se resistió por un momento. Luego cedió, llorando en mi hombro como hacía cuando era niña. Solo no me abandones, mi hija, le pedí, con la voz ahogada en su pelo. Es todo lo que pido. No prometió nada. Cuando se fue, la misma confusión seguía en sus ojos. Pero su visita, por muy dolorosa que fuera, fue una pequeña rendija de luz. Estaba sufriendo, estaba dividida, pero vino. Y eso significaba que, en algún lugar dentro de su corazón partido, el amor todavía luchaba contra la vergüenza. La batalla por mi hija aún no estaba perdida. Si la visita de Sofía fue una rendija de luz, el encuentro con Carlos, unos días después, fue como una puerta de hierro cerrándose en mi cara. No vino a mí. Me convocó. Envió un mensaje corto, casi un telegrama. Necesito hablar contigo. Te veo en el café de la plaza, sola. El tono de orden me irritó, pero fui. Necesitaba enfrentar esto. Mateo se ofreció a acompañarme, pero me negué. Era una conversación que necesitaba tener a solas con mi hijo mayor. El café estaba casi vacío. Carlos ya estaba allí, sentado en una mesa en el rincón, con una taza de café intacta frente a él. No se levantó cuando llegué. Solo me indicó la silla frente a él con un gesto de la cabeza. Su rostro era una máscara de frialdad e ira contenida. Gracias por venir, dijo, sin ninguna cordialidad. Soy tu madre, Carlos. Siempre vengo cuando me llamas. Es exactamente por eso que te he llamado, dijo, inclinándose hacia adelante, la voz baja e intensa. Por ser mi madre, y por estar actuando como cualquier cosa menos eso. Permanecí en silencio, esperando a que continuara. No voy a repetir todo lo que dije en Nochebuena. Mi opinión no ha cambiado. Lo que estás haciendo es una locura, una vergüenza. Pero no estoy aquí para discutir tus sentimientos. Escupió la palabra como si fuera algo sucio. Estoy aquí para hablar de consecuencias, de realidades. Hizo una pausa, como un juez a punto de leer una sentencia. Nos has puesto en una posición imposible. Isabel apenas puede salir de casa, de tanta vergüenza. Mis compañeros de trabajo hacen bromas. Mis hijos están confundidos. Has envenenado todo con esta irresponsabilidad tuya. Me enamoré, Carlos. Y estoy teniendo un hijo. Eso no es veneno. Es vida. Ignoró mis palabras, como si no hubiera dicho nada. He hablado con Isabel, y hemos tomado una decisión. He venido aquí para darte una opción. Un ultimátum, si lo prefieres. Se me revolvió el estómago. Tienes dos opciones, mamá, continuó, con los ojos fríos como el hielo. La primera, terminas esta payasada, te alejas de ese hombre y lidias con esta situación. No dijo la palabra bebé, pero la implicación era clara y monstruosa. Si haces eso, te aceptaremos de vuelta. Le diremos a la gente que tuviste una crisis nerviosa, que no estabas bien. Cuidaremos de ti. Olvidaremos que todo esto ha pasado. La crueldad de su oferta me dejó sin aliento. Me estaba pidiendo que abandonara a Mateo y que me deshiciera de mi propia hija. ¿Y cuál es la segunda opción?, pregunté, la voz un susurro gélido. La segunda opción es que continúes con esta locura, dijo, recostándose en la silla. Si eliges ese camino, entonces, a todos los efectos, ya no eres nuestra madre. Ya no formarás parte de nuestra familia. No volverás a ver a tus nietos. Estarás muerta para nosotros. El ultimátum quedó flotando en el aire entre nosotros, pesado y tóxico. Miré a mi hijo, el bebé que cargué en mis brazos, el niño al que enseñé a caminar y a hablar, y no lo reconocí. Vi a un extraño, a un hombre duro e inflexible, consumido por el orgullo y el miedo a la opinión ajena. Una ola de tristeza me invadió, pero debajo de ella había ira, una ira fría y clara. ¿Has terminado?, pregunté. Asintió, esperando mi respuesta, seguro de mi capitulación. Siempre había conseguido todo lo que quería de mí. Me levanté. Entonces te daré mi respuesta, Carlos. No hay elección que hacer. No me has dado dos opciones. Me has dado una orden absurda y cruel, y una puerta a mi libertad.
Me incliné sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. Elijo a mi hija, elijo a Mateo, me elijo a mí. Y siento lástima por ti. Lástima porque eres tan pobre de espíritu que no puedes ver la alegría, solo la vergüenza. Lástima porque estás dispuesto a desechar a tu propia madre por lo que pensarán los vecinos. Su rostro se contrajo de furia. Te arrepentirás de esto. No, Carlos, dije, enderezando la espalda. El único arrepentimiento que tendría sería el de ceder a tu crueldad. Puedes quitarme a tus hijos, puedes borrarme de tu vida, pero no puedes quitarme mi dignidad. No voy a permitirlo más. Me di la vuelta y salí del café, sin mirar atrás. Mis piernas temblaban, pero mi cabeza estaba erguida. El aire frío de afuera pareció limpiar mis pulmones. El dolor de la ruptura era inmenso, pero la sensación de defenderme, de elegirme a mí misma, era embriagadora. Había trazado una línea en la arena, y yo había elegido mi lado. El precio era alto, el más alto que una madre puede pagar, pero el precio de ceder habría sido mi alma. Y mi alma, descubrí, ya no estaba en venta. La crueldad del ultimátum de Carlos me dejó conmocionada durante días. La idea de no volver a ver a mis nietos, Mateo y Valentina, era un dolor físico, una punzada constante en mi pecho. Lloré mucho en el regazo de Mateo, que me escuchaba y me consolaba, sin ofrecer soluciones fáciles, solo su presencia sólida. En medio de esta oscuridad emocional, una consulta de rutina con el doctor Ramírez se convirtió en un faro inesperado. Estaba aprensiva por ir, temiendo malas noticias. Mi edad, sumada al estrés emocional extremo que estaba viviendo, no podía ser buena para el bebé. El consultorio, que antes me parecía un lugar de juicio, ahora era un santuario. La enfermera, que la primera vez me miró con curiosidad, ahora me saludaba con una sonrisa cálida. Supongo que mi historia ya era conocida, y el equipo del doctor Ramírez había elegido ponerse de mi lado. «¿Cómo te sientes, Teresa?», preguntó el médico, con su voz amable. Y no hablo solo del cuerpo. La pregunta, tan llena de empatía, abrió las compuertas. Le conté sobre la reacción de mis hijos, sobre el aislamiento, sobre el ultimátum de Carlos. Él escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró. «La familia puede ser nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor fuente de dolor», dijo, con la sabiduría de quien ha visto muchas historias en su carrera. «Lo que estás pasando es terriblemente injusto, pero necesitas más que nunca enfocarte en ti misma y en esta pequeña de aquí». Señaló mi barriga. Me llevó a la sala de ultrasonido. La habitación estaba oscura, excepto por la luz de la pantalla. Cuando pasó el gel frío por mi barriga y encendió el aparato, el sonido familiar llenó la sala. El sonido de un corazón latiendo, fuerte, rápido, constante. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. En la pantalla, la imagen de mi hija era más nítida que nunca. Podía ver sus bracitos, sus piernas moviéndose. Se chupaba el dedo. Una persona completa, viva, ajena a todo el drama que su existencia estaba causando en el mundo exterior. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de asombro, de amor. Ese sonido, esa imagen, eran mi respuesta a todo. Eran la prueba de que la vida, contra todas las probabilidades, contra todo juicio, insistía en suceder. «Está perfecta, Teresa», dijo el doctor Ramírez, con una sonrisa genuina, fuerte y sana. «Y tú también. Tu presión está estable, tus análisis están bien. Las dos son unas luchadoras». Esas palabras me dieron una fuerza inmensa. Luchadoras. Sí, eso éramos. Al final de la consulta, mientras me vestía, el doctor Ramírez dijo algo que nunca olvidaré. «Sabes, Teresa, en la Facultad de Medicina aprendemos sobre estadísticas, probabilidades, riesgos. Aprendemos que un embarazo como el tuyo es casi imposible, casi una anomalía, pero la vida, a veces, no se preocupa por nuestras estadísticas. Escribe sus propias historias, y la tuya es una historia de valentía». Apretó mi hombro. «No dejes que la ignorancia y el miedo de los demás le quiten el brillo a esto. No estás haciendo nada malo, estás creando vida, y no hay nada más sagrado». Salí del consultorio ese día sintiéndome más ligera. Las palabras de Carlos todavía dolían, pero ya no tenían el mismo poder. Podía llamarme loca, vergonzosa, pero yo tenía la ciencia y la vida de mi lado. Tenía un médico que me veía como valiente, no como un caso perdido. Y lo más importante, tenía el sonido de ese pequeño corazón latiendo dentro de mí, un ritmo constante que me decía que continuara, que no me rindiera. Por la noche,
Le conté a Mateo sobre la consulta, sobre las palabras del médico. Él me abrazó. Siempre supe que eras valiente, dijo. Desde el día en que te vi recogiendo esos tomates en la calle, sola, sin pedir ayuda a nadie. En ese momento, entendí que el apoyo no venía solo de grandes gestos, sino de pequeños momentos de validación. La mano de Mateo en la mía, la sonrisa de la enfermera, las palabras de aliento de un médico, la solidaridad de una amiga y el sonido de un corazón que latía al unísono con el mío. Juntos, formaban una red de seguridad, sosteniéndome, impidiéndome caer en el abismo de la desesperación. No estaba sola. Éramos más fuertes que su juicio. Las semanas se convirtieron en meses. Enero dio paso a un febrero templado. Mi barriga crecía, y con ella se establecía una nueva rutina. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Mateo. Mi casa, antes el centro de mi vida, ahora era un lugar de recuerdos dolorosos, que visitaba solo para regar las plantas y recoger alguna cosa. Las noches eran, a veces, difíciles. El silencio traía a flote el dolor de la ausencia de mis hijos. En esas horas, mi mente viajaba al pasado, buscando respuestas, buscando fuerza. Y me acordaba de mi madre. Mi madre, Ana, era una mujer de pocas palabras, como ya he dicho, pero su fuerza era como la de las raíces de un árbol antiguo, invisible en la superficie, pero capaz de romper rocas. Ella también enfrentó sus propios juicios. Mi padre era un hombre bueno, pero soñador, y sus negocios nunca prosperaban. Vivíamos con poco, y mi madre era frecuentemente objeto de lástima y comentarios maliciosos de las vecinas más acomodadas. Recordé un día en particular. Debía tener unos 10 años. La hija de doña Elvira, la mujer rica del pueblo, se casaba, y mi madre cosió durante semanas para hacer vestidos para las mujeres de su familia. Al final, doña Elvira le pagó con una cantidad irrisoria y una cesta de frutas ya pasadas, diciendo que el trabajo no estaba a la altura de sus expectativas. Vi la humillación en los ojos de mi madre. Esa noche, la encontré llorando silenciosamente en la cocina. La abracé y ella me sostuvo con fuerza. «Nunca dejes que nadie defina tu valor, Teresita», me dijo, secándose las lágrimas y mirándome con una intensidad que nunca olvidé. «La gente intentará meterte en cajas, ponerte etiquetas, te llamarán pobre, débil, cualquier cosa que los haga sentirse superiores. Pero solo tú sabes lo que llevas aquí dentro». Puso su mano en mi pecho. «Tu dignidad no está en lo que tienes o en lo que los demás piensan. Está en tu capacidad de levantarte cada vez que te derriban. Y de caminar con la cabeza en alto, incluso cuando el mundo quiere que te inclines». En ese momento, no entendí completamente el peso de esas palabras, pero ahora, décadas después, volvían a mí con una claridad cristalina. Estaba viviendo la lección de mi madre. La gente intentaba etiquetarme, la vieja loca, la abuela sinvergüenza. Carlos e Isabel intentaban humillarme, forzarme a inclinarme ante su voluntad, pero la fuerza de mi madre corría por mis venas. La misma resiliencia que la hizo levantarse al día siguiente de la humillación de doña Elvira y seguir trabajando, con la misma perfección y dignidad de siempre, estaba en mí. Ese recuerdo me dio una nueva perspectiva. No era una víctima de las circunstancias, era heredera de un linaje de mujeres fuertes que enfrentaron adversidades sin perderse a sí mismas. Comencé a ver mi situación no como un castigo, sino como una prueba de mi propia fuerza, de mi propia dignidad. Con este nuevo vigor, comencé a prepararme para la llegada de mi hija. Mateo me ayudó a pintar el pequeño cuarto de invitados de su casa, con un amarillo suave, del color del sol. Elena me trajo una cuna antigua, que lijó y pintó de blanco. Juntas, cosimos ropita y sábanas, nuestras conversaciones y risas llenando la casa. Fueron pequeños actos de construcción. Estábamos, literalmente, construyendo un nido para el bebé. Pero, metafóricamente, estábamos construyendo una nueva definición de familia. Una familia no basada en lazos de sangre o convenciones sociales, sino en amor, apoyo y aceptación. Había días en que la nostalgia de mis otros hijos me derribaba. Veía a una madre con su hijo en la calle y mi corazón se encogía, pero ya no me permitía hundirme en la autocompasión. Recordaba a mi madre, recordaba a mi hija pateando dentro de mí, y me levantaba. El pasado, que tantas veces fue una fuente de dolor, el abandono de Ricardo, las dificultades, ahora se convertía en una fuente de fuerza. Cada dificultad que superé me preparó para esta. Cada lágrima que lloré regó la semilla de la resiliencia que ahora florecía. No solo estaba esperando un bebé, estaba renaciendo,
La mujer que fui, la madre silenciosa y obediente, estaba dando paso a una nueva Teresa, una mujer que conocía su propio valor y que caminaría, como mi madre me enseñó, con la cabeza en alto, sin importar lo que sucediera. A medida que mi embarazo avanzaba hacia el 8º mes y se volvía imposible de ignorar, ocurrió una confrontación que temía y, de cierta manera, esperaba. Fue un sábado por la mañana, en la plaza principal. Mateo y yo estábamos sentados en un banco, disfrutando del sol de la mañana. Era un momento raro de paz. De repente, vi a Carlos acercándose. No estaba solo. Estaba con su hijo, mi nieto Mateo, que ahora tenía 12 años. Mi corazón dio un vuelco. Hacía meses que no lo veía. Estaba más alto, su rostro comenzando a perder los rasgos infantiles. Carlos se detuvo a unos metros de nosotros. No me miró a mí, sino al Mateo a mi lado. Sus ojos estaban llenos de un desprecio helado. «Así que este es el hombre», dijo Carlos, la voz lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor escuchara. No fue una pregunta, fue una acusación. «Mateo, mi Mateo», se levantó lentamente. No demostró ira, ni miedo. Había una calma digna en su postura. «Sí, mi nombre es Mateo Solís», dijo con voz firme. «Sé quién eres», escupió Carlos. «Lo que no sé es qué clase de hombre se aprovecha de una mujer vulnerable y anciana». Mi nieto, el pequeño Mateo, miró de su padre a mí, con el rostro lleno de confusión y vergüenza. Aquello me partió el corazón. Antes de que pudiera decir nada, mi Mateo dio un paso adelante. «Señor Álvarez», comenzó, con un respeto que Carlos no merecía. «Usted está equivocado. No me he aprovechado de nadie. Me enamoré de su madre. La amo y la respeto más de lo que usted puede imaginar. Y esta niña que ella lleva es el mayor regalo de mi vida. No hay vergüenza en ello. La única vergüenza es tratar el amor y la vida como si fueran un crimen». Las palabras de Mateo, dichas con tanta sencillez y verdad, quedaron flotando en el aire. No gritó, no ofendió. Simplemente declaró su amor y su honor. Carlos se quedó sin palabras por un momento. Esperaba una pelea, una discusión. La respuesta tranquila y digna de Mateo lo desarmó. «Tú no sabes nada sobre mi madre, sobre nuestra familia», tartamudeó Carlos, intentando recuperar el control. «Sé que es la mujer más fuerte y generosa que he conocido», respondió Mateo, «y sé que merece ser feliz, y merece el respeto de sus hijos. Respeto que usted, lamentablemente, no está demostrando». La plaza, que antes estaba llena de sonidos, parecía haberse quedado en silencio. La gente se detuvo a observar la escena. El pequeño Mateo tiró de la manga de la camisa de su padre. «Papá, vámonos», dijo, con voz baja, claramente incómodo. La súplica de su hijo pareció devolver a Carlos a la realidad. Miró a su alrededor, vio que era el centro de atención, y su rostro se contrajo de furia y humillación. Me lanzó una última mirada, llena de odio. «Has hecho tu elección», siseó hacia mí. Luego, agarró el brazo de su hijo y se alejó rápidamente, casi arrastrándolo. Me quedé allí, temblando. Mateo me puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, incapaz de hablar. La confrontación fue terrible, pero, al mismo tiempo, algo importante había sucedido. Mateo me había defendido. No solo me defendió, sino que defendió nuestro amor, nuestra familia. Enfrentó la furia de mi hijo con una valentía tranquila que era más poderosa que cualquier grito. Y vi, en el rostro confundido de mi nieto, una semilla de duda. Escuchó las palabras de Mateo, vio su calma y la ira de su padre. Los niños son más listos de lo que pensamos. Sienten la verdad, incluso cuando no la entienden. Aquel encuentro en la plaza fue un punto de inflexión. Carlos no había cambiado de opinión, pero Mateo se había mostrado no como el villano de la historia, sino como un hombre de honor. Y yo sabía, con una certeza profunda, que la semilla de duda plantada en la mente de mi nieto algún día podría florecer. La guerra no había terminado, pero habíamos ganado una batalla importante, y la habíamos ganado no con armas, sino con la verdad y la dignidad. Tras la confrontación en la plaza, algo sutil comenzó a cambiar en el pueblo. La historia, que antes era solo chisme, ahora tenía un rostro. La gente vio la dignidad de Mateo, vio mi negativa a esconderme. Y, como la marea que cambia, la opinión pública comenzó a dividirse. El juicio no desapareció, pero comenzó a ser contrarrestado por pequeños actos de bondad y apoyo. Un día, en la panadería, la esposa del panadero,
Una mujer que siempre me había tratado con frialdad desde que se corrió la voz, me entregó el pan y dijo, en voz baja para que los otros clientes no oyeran: mi hermana mayor también encontró el amor tarde en la vida. No dejes que nadie te diga que no mereces ser feliz, Teresa. Y me dio un pan dulce extra, para el bebé. Me quedé tan sorprendida que apenas pude agradecerle. En otra ocasión, estaba en el mercado y se me cayó una bolsa de naranjas. Antes de que pudiera agacharme, un grupo de mujeres que conversaba cerca vino a ayudarme. Recogieron las frutas, me entregaron la bolsa y una de ellas, la mayor, me puso la mano en la barriga y dijo: que venga con mucha salud. Un niño siempre es una bendición, no importa cuándo llegue. Esos momentos eran pequeñas luces en la oscuridad. Eran la prueba de que la comunidad no era un monstruo de una sola cabeza. Había personas allí, con sus propias historias, sus propios dolores y alegrías, que eran capaces de sentir empatía. Elena, mi amiga, seguía siendo mi pilar. Venía a visitarme casi todos los días, trayendo un plato de comida, una revista o simplemente su compañía. Hablaba de mi embarazo con una naturalidad que me hacía sentir normal. ¿Ya has pensado en nombres?, preguntaba. ¿Ya decidiste si quieres parto normal o cesárea? Me trataba como a cualquier otra mujer embarazada, y esa normalidad era el mayor regalo que podía darme. Incluso el cura, después de la conversación con Mateo, cambió sutilmente su actitud. No mencionaba el asunto directamente, pero en uno de sus sermones dominicales habló sobre el perdón, sobre la importancia de no juzgar al prójimo y sobre los caminos misteriosos de Dios. Y mientras hablaba, su mirada pareció encontrarse con la mía por un breve instante. El apoyo más inesperado vino de donde menos lo esperaba, de algunos hombres del pueblo, amigos de Mateo, compañeros de trabajo, que al ver cómo me defendía y asumía su paternidad con orgullo, pasaron a tratarlo con un nuevo respeto. Su hombre es un hombre de verdad, doña Teresa, me dijo uno de ellos un día, un carpintero que trabajaba cerca de la iglesia. Enfrentar a su hijo de esa manera, delante de todo el mundo, eso requiere valor. Estos pequeños gestos eran como un abrazo colectivo. No borraban el dolor del rechazo de mi familia, pero creaban un contrapunto. Me mostraban que, aunque había perdido la familia en la que nací, estaba, lentamente, construyendo una nueva, una familia de amigos y aliados que me aceptaban como era. Esta red de apoyo se volvió vital a medida que se acercaba la fecha del parto. El miedo y la ansiedad eran grandes, pero saber que no estábamos completamente solos marcaba toda la diferencia. Aprendí una lección valiosa en esos meses. El mundo puede ser cruel, pero también está lleno de bondad. A veces, esa bondad no viene en grandes declaraciones, sino en un pan dulce extra, en una mano que te ayuda a recoger naranjas caídas, en una mirada de comprensión. Y son esos pequeños gestos los que, sumados, tienen el poder de mantenernos de pie cuando todo lo demás parece desmoronarse. Cuando estaba de casi 9 meses de embarazo, sintiéndome pesada e incómoda, Elena llegó un día con una idea que, al principio, me pareció una locura. «Vamos a hacerte un baby shower», anunció, con los ojos brillantes de entusiasmo. «¿Estás loca, Elena?», respondí, riendo sin humor. «¿Quién vendría? Soy la paria del pueblo. Seríamos solo nosotros 3, tú, yo y Mateo». «¿Y qué?», replicó, sin inmutarse. «Todo niño merece ser celebrado, y tú mereces sentirte especial. Será una fiesta pequeña, solo para los amigos de verdad, una fiesta de la esperanza». La idea me asustó, pero la insistencia de Elena y el apoyo de Mateo me convencieron. La fiesta de la esperanza, como Elena la bautizó, se fijó para un sábado por la tarde, en el pequeño patio de la casa de Mateo. No esperaba a nadie, pero el día de la fiesta, para mi sorpresa, la gente comenzó a llegar. La esposa del panadero vino, trayendo un pastel. La señora del mercado que me ayudó con las naranjas apareció con un paquete de pañales. El carpintero amigo de Mateo trajo un pequeño móvil de madera que él mismo había hecho. Algunas otras mujeres del vecindario, a las que apenas conocía, también vinieron, trayendo pequeños regalos y sonrisas tímidas. Eran unas 15 personas en total, un grupo pequeño e improbable, pero cada persona allí estaba por voluntad propia, por un gesto de solidaridad. El patio estaba decorado con cintas de colores. Comimos pastel, bebimos refresco, y por primera vez en meses me sentí parte de una celebración feliz. Las mujeres compartían historias sobre sus propios partos, me daban consejos, tocaban mi barriga con cariño. Nadie mencionó mi edad,
Nadie habló del escándalo. Allí, en ese pequeño patio, yo era solo una futura madre más, rodeada por una comunidad de mujeres, pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. En medio de la fiesta, el portón se abrió y entró Sofía. Mi corazón se detuvo. Estaba sola, parecía nerviosa, y sostenía un pequeño paquete en sus manos. Todos se quedaron en silencio, mirándola. Caminó hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y de una emoción que no pude descifrar. Yo me enteré de la fiesta por Elena, tartamudeó. No podía no venir. Me extendió el regalo. Era un pequeño par de zapatitos de lana blanca, que yo sabía que ella misma había tejido. Lo siento mucho, mamá, susurró, con la voz entrecortada. Siento mucho todo, mi debilidad, mi miedo. He sido una hija horrible. La abracé, y las dos lloramos, allí, en medio del patio. Las otras mujeres desviaron discretamente la mirada, dándonos privacidad. Ya no importa, mi hija, dije. Lo que importa es que estás aquí. No puedo prometer nada sobre Carlos, dijo, apartándose y secándose el rostro. Él está inflexible, pero ya no puedo estar en tu contra. Y esta ¿Eres mi niña? madre? Esta niña es mi hermana. Quiero conocerla. La presencia de Sofía transformó la fiesta. Ya no era solo una celebración de la esperanza, era una celebración de la reconciliación. Se quedó el resto de la tarde. Conversó con Elena, elogió el pastel, incluso le sonrió a Mateo. Fue un comienzo, un pequeño y frágil comienzo, pero era más de lo que me atrevía a soñar. Cuando la fiesta terminó y la última invitada se fue, Mateo y yo nos quedamos en el patio, mirando la pequeña pila de regalos. Eran regalos sencillos, pero cada uno representaba un acto de bondad. Elena tenía razón, le dije a Mateo, poniendo la mano en mi barriga. Fue una fiesta de la esperanza. Esa noche, dormí más tranquila que en muchos meses. El dolor del rechazo de Carlos todavía estaba allí, pero la alegría del regreso de Sofía era mayor. El puente hacia uno de mis hijos había sido reconstruido, y con ese puente vino la esperanza de que, un día, tal vez, los otros también pudieran ser reparados. La familia que pensé haber perdido para siempre estaba quizás solo reconfigurándose, preparándose para convertirse en algo nuevo, diferente y, quién sabe, más fuerte. El último mes de embarazo fue un periodo de contradicciones. Físicamente, fue el más difícil. Mi cuerpo, a los 60 años, protestaba contra el esfuerzo. La espalda me dolía constantemente, mis tobillos se hinchaban, y el simple acto de darme la vuelta en la cama era una operación compleja. Me sentía pesada, cansada, y la ansiedad por el parto, que sería de alto riesgo, era una compañera constante. Pero, emocionalmente, fue un periodo de una calma y belleza inesperadas. Con la reconciliación, Sofía comenzó a visitarme regularmente. Me traía frutas, me ayudaba con las tareas domésticas que ya no podía hacer y, lo más importante, me traía a mis nietos. La primera vez que Mateo y Valentina vinieron a verme después de tanto tiempo fue emocionante. Valentina corrió a abrazarme y luego se quedó mirando mi barriga con una curiosidad fascinada. ¿Hay un bebé de verdad ahí dentro, abuela?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Sí, mi amor. Tu tía apoyó la oreja en mi barriga. No oigo nada, pero ella te oye a ti, dije. Puedes hablarle. Y pasó el resto de la tarde conversando con mi barriga, contándole sobre la escuela, sobre sus juguetes. Fue un momento de pura inocencia y aceptación, que contrastaba brutalmente con la reacción de los adultos. El joven Mateo, mi nieto, estaba más reservado. Recordaba la escena en la plaza. Me miraba a mí, miraba a Mateo, mi compañero, con una expresión confusa. Sabía que estaba tratando de procesar la información contradictoria que recibía de su padre y de su madre. No lo forcé a nada, simplemente lo traté con el mismo amor de siempre. Un día, se acercó a mí mientras estaba sentada en el sofá. Abuela, ese hombre, Mateo, ¿es bueno contigo?, preguntó en voz baja. Es la persona más amable que conozco, mi cielo, respondí, honestamente. Pareció pensar en ello. Papá está muy enojado. Lo sé, y lo siento mucho, pero a veces los adultos se complican. El amor no debería ser complicado. Asintió, y por primera vez me dio un abrazo rápido antes de irse. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo para mí. Significaba que estaba pensando por sí mismo. Los días se convirtieron en una rutina tranquila. Pasaba las mañanas leyendo, las tardes conversando con Sofía o Elena, y las noches con Mateo. Nos sentábamos en el porche, y él me leía,
o simplemente nos quedábamos en silencio, observando las estrellas. Me masajeaba los pies hinchados, me ayudaba a levantarme y me cuidaba con una devoción que me emocionaba. En esas horas, reflexionaba sobre la maternidad. Había sido madre muy joven, la primera vez, una madre llena de miedos, de inseguridades, luchando por sobrevivir. Ahora, sería madre a una edad en la que la mayoría de las mujeres son abuelas, pero tenía una sabiduría, una paciencia, que no tenía en la juventud. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Podía simplemente ser madre. El miedo al parto todavía estaba allí, en el fondo de mi mente. El doctor Ramírez había sido claro sobre los riesgos, pero confiaba en él, y confiaba en mi cuerpo, que, contra todas las expectativas, me había traído hasta aquí. En una de las últimas noches antes del parto, sentí un miedo agudo. ¿Y si me pasaba algo? ¿Y si dejaba a esta niña sola, con un padre ya mayor? Compartí mi miedo con Mateo. Me abrazó, con el rostro serio a la luz de la lámpara. No pensemos en eso, dijo. Pensemos que mañana saldrá el sol, y que dentro de unos días tendremos a nuestra hija en brazos. El futuro lo vivimos un día a la vez, Teresa, y cada día contigo y con ella será un regalo. No importa cuántos días sean. Sus palabras me calmaron. Tenía razón. El tiempo, que antes parecía mi enemigo, ahora era solo un detalle. Lo que importaba era la intensidad con la que vivíamos cada momento. Y así, esperé. En un estado de calma, de expectativa, de gratitud, esperaba a mi hija, la pequeña luz que lo había cambiado todo. La espera era dulce, y el tiempo finalmente estaba de mi lado. Sucedió en una madrugada de marzo. Me desperté con un dolor sordo en la parte baja de la espalda, diferente de todos los demás dolores que había sentido en los últimos meses. Tenía un ritmo, una presión que venía y se iba, como las olas del mar. Supe que era el momento. Desperté a Mateo suavemente. «Ha empezado», dije, y la calma en mi propia voz me sorprendió. Se levantó de un salto, la adrenalina apoderándose de su sueño. En minutos estaba vestido, con la pequeña maleta que habíamos preparado hacía semanas en la mano. Llamó a Sofía, como habíamos acordado, y luego a un taxi. En el camino hacia el hospital de la ciudad vecina, que tenía más recursos, miraba las calles oscuras y desiertas. El mundo dormía, ajeno al drama y al milagro que estaban a punto de suceder. Sostuve la mano de Mateo con fuerza. Las contracciones se estaban volviendo más fuertes, más seguidas. Sofía ya nos esperaba en la entrada del hospital, con el rostro pálido de preocupación. Me abrazó. «Todo va a salir bien, mamá. Estoy aquí». Me llevaron a la sala de partos. El doctor Ramírez ya estaba allí, con su presencia tranquilizadora. El equipo médico se movía a mi alrededor con una eficiencia tranquila. Yo era, sin duda, la paciente de más edad que tenían en la maternidad, pero nadie demostró sorpresa. Me trataron con profesionalismo y respeto. El trabajo de parto fue largo y difícil. Mi cuerpo estaba cansado. Las horas se arrastraban. Mateo se quedó a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, secando el sudor de mi frente con un paño húmedo, susurrando palabras de aliento. «Lo estás haciendo bien, mi amor. Eres fuerte. Nuestra hija ya casi está aquí». Sofía también se quedó. Sostenía mi otra mano, me ofrecía agua, y sus ojos, llenos de amor y admiración, me daban una fuerza que no sabía que necesitaba. Verla allí, a mi hija, ayudándome a dar a luz a su hermana, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. El círculo se completaba. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría. El dolor era inmenso, el cansancio abrumador. «Ya no puedo más», dije en un momento, exhausta. «Sí que puedes, Teresa», dijo el doctor Ramírez con firmeza. «Ya has llegado hasta aquí. Falta poco. Piensa en tu niña». Y pensé en ella, en su pequeña vida esperando para comenzar. Reuní todas las fuerzas que me quedaban, y con un último esfuerzo, que pareció rasgar mi alma, la traje al mundo. El primer sonido que hizo fue un llanto fuerte, vibrante, que llenó la sala y silenció todo el dolor. «Es una niña sana, Teresa», anunció el doctor Ramírez, con una sonrisa exhausta y feliz. «Una niña preciosa». La enfermera la envolvió en una manta y la puso en mis brazos. Y entonces el mundo se detuvo. Era pequeña, arrugada, con un mechón de pelo negro y húmedo. Abrió los ojos y me miró, y en ese instante, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el miedo de los últimos meses desaparecieron. Solo había amor, un amor tan abrumador, tan puro, que me dejó sin aliento. Miré a Mateo. Estaba llorando.
las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tocó la carita del bebé con un dedo tembloroso. «Hola, pequeña», susurró. Sofía también lloraba, una sonrisa radiante en medio de las lágrimas. «Es perfecta, mamá». En ese momento, en esa sala de partos, éramos una familia extraña, improbable, pero unida por ese pequeño milagro en mis brazos. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Sofía. Mateo y yo nos miramos. Ya lo habíamos decidido. «Luz», dije con la voz ronca. «Se llama Luz», porque eso era lo que era, una luz que había llegado en la oscuridad, que había iluminado los rincones olvidados de mi vida y me había mostrado el camino de vuelta a mí misma. Luz, mi hija. Los días siguientes en el hospital fueron un borrón de cansancio y felicidad. La recuperación fue más lenta de lo que habría sido para una mujer más joven, pero cada dolor era un recordatorio del milagro que sostenía en mis brazos. Luz era una bebé tranquila, que dormía y comía, y pasaba horas simplemente mirando el mundo con sus grandes ojos oscuros. Mateo era un padre devoto. Aprendió a cambiar pañales, a bañarla, a calmarla cuando se quejaba. Era hermoso verlo, un hombre de manos grandes y callosas por el trabajo en la tierra, sosteniendo a nuestra hija con una delicadeza infinita. Sofía venía todos los días, trayendo comida, ropa limpia y, lo más importante, a los nietos. Valentina estaba encantada con su tía bebé. El joven Mateo todavía estaba un poco tímido, pero lo veía mirar a Luz con una curiosidad tierna. La noticia del nacimiento se extendió. Elena vino a visitarnos, trayendo un enorme ramo de flores y declarando que Luz era la bebé más hermosa que había visto. Recibí una tarjeta firmada por todo el equipo del doctor Ramírez. Incluso la esposa del panadero mandó un recado, felicitándome. Pero de Carlos y Miguel no hubo ni una palabra. Su silencio era una nota disonante en la sinfonía de alegría. Intentaba no pensar en ello, enfocándome en mi nueva hija, pero su ausencia dolía. El día que nos dieron el alta, volver a la casa de Mateo fue como volver a un verdadero hogar. El cuarto de Luz estaba listo, la cuna arreglada. Todo parecía nuevo, lleno de promesas. En la primera semana en casa, sucedió algo que no esperaba. Sonó el timbre. Mateo fue a abrir. Oí voces bajas en la entrada, y después de un momento, apareció en la puerta del cuarto donde yo estaba amamantando a Luz. «Tenemos una visita», dijo, con una expresión neutra. Detrás de él apareció Carlos. Todo mi cuerpo se tensó. Parecía incómodo, fuera de lugar. No me miró a mí, sino al pequeño bulto en mis brazos. Sofía me dijo que ya estabais en casa. Dijo, con voz vacilante. Estaba pasando por aquí. Era una excusa pobre, y ambos lo sabíamos. Se quedó allí, parado en la puerta, durante un largo momento. El silencio era tenso. «¿No vas a entrar?», pregunté, la voz más suave de lo que pretendía. Dio unos pasos hacia el interior del cuarto. Sus ojos estaban fijos en Luz. Había terminado de comer y bostezaba, un sonido minúsculo y adorable. ¿Puedo verla?», preguntó, casi en un susurro. Dudé. Su ultimátum, sus palabras crueles, todo volvió a mi mente. Pero entonces miré su rostro, y por primera vez en meses, no vi ira. Vi curiosidad. Y tal vez, muy en el fondo, una pizca de arrepentimiento. Lentamente, me acomodé en la cama e incliné a Luz en su dirección. Se acercó y miró su carita, la de su hermana. Extendió la mano, como si fuera a tocarla, pero la retiró en el último segundo. «Es tan pequeña», murmuró. «Todos lo somos. Cuando empezamos», dije. Se quedó allí, mirándola, durante varios minutos. Lo que pasaba por su cabeza, no lo sé. No pidió disculpas. No dijo que estaba equivocado, pero vino. Cruzó la línea que él mismo había trazado. Finalmente se enderezó. «Tengo que irme», dijo, abruptamente. Se dio la vuelta y salió del cuarto y de la casa, sin decir nada más. La visita fue corta, extraña, insatisfactoria en muchos aspectos, pero fue un comienzo. La muralla de hielo que había construido alrededor de su corazón se había agrietado. Una pequeña fisura, por donde la luz, tal vez, podría empezar a entrar. Cuando Mateo volvió al cuarto me miró, interrogante. «No ha pedido disculpas», dije. «Pero ha venido», respondió Mateo, y en su voz oí la misma esperanza que yo sentía. Vino, y eso, por ahora, era suficiente. La vida con un recién nacido es un mundo aparte, un universo de tomas nocturnas, pañales y canciones de cuna. Para mí, era un regreso a un territorio familiar, pero visto a través de lentes completamente diferentes. Ya no era la joven madre desesperada y sola. Era una mujer madura, con un compañero amoroso a mi lado,
y una red de apoyo que, aunque pequeña, era fuerte. Los primeros meses fueron una adaptación. Mateo se reveló como un padre aún más maravilloso de lo que imaginaba. Se levantaba por la noche conmigo, preparaba tés para calmarme y pasaba horas con Luz en brazos, cantándole viejas canciones del campo. La imagen de él, un hombre canoso y fuerte, acunando a nuestra pequeña hija, era la más hermosa que había visto. Sofía se convirtió en una presencia constante y vital. Venía casi todos los días, a veces con sus hijos, a veces sola, solo para darme una hora de descanso. Se enamoró de su pequeña hermana. «Es como tener una muñeca de verdad», decía, riendo, mientras cambiaba el pañal de Luz con la habilidad de una madre experimentada. Nuestra relación, que siempre fue de madre e hija, ganó una nueva dimensión. Nos convertimos en amigas, en confidentes. Ella me contaba sus problemas con Javier, sus preocupaciones con los niños, y yo la escuchaba, ya no desde el pedestal de madre, sino de igual a igual. La crisis nos acercó de una manera que la paz nunca habría logrado. Carlos no volvió, pero, unas semanas después de su primera visita, un paquete fue entregado en nuestra puerta, sin remitente. Dentro, había una carriola moderna y cara. No había nota, pero sabía que era de él. Era su manera de comunicarse, a través de gestos, no de palabras. Era un regalo para Luz, pero también, sentía yo, una bandera blanca, una admisión silenciosa de que ella era real, que era parte de la familia. Miguel, mi hijo menor, me sorprendió con una llamada desde Guadalajara. «Hola, mamá. Sofía me mandó una foto», dijo, sin rodeos. «Es bonita». «Lo es, mi hijo», respondí, con el corazón apretado de emoción por oír su voz. Yo, siento si fui un idiota. Es que no supe cómo reaccionar. «Está todo bien, Miguel. Voy a visitarlos en el próximo puente. Quiero conocerla». La promesa de su visita fue un ladrillo más en la reconstrucción de nuestra familia. Ya no sería la misma. La antigua estructura, con la madre en el centro como un pilar silencioso, se había derrumbado. La nueva estructura era más compleja, más desordenada, pero quizás más honesta. Era una familia donde las personas podían equivocarse, alejarse y, con suerte, encontrar el camino de regreso. La vida en el pueblo también encontró un nuevo equilibrio. El escándalo dio paso a la rutina. La gente se acostumbró a vernos, a mí, a Mateo y a Luz, como una unidad familiar. Las miradas curiosas fueron reemplazadas por sonrisas. Nos convertimos en parte del paisaje del pueblo. La familia milagrosa, como a Elena le gustaba llamarnos. Había desafíos, por supuesto. El cansancio era real. La preocupación por el futuro, por criar a una niña siendo padres mayores, estaba siempre presente, pero la alegría lo superaba todo. Cada pequeño hito de Luz era una celebración. La primera sonrisa, la primera vez que agarró mi dedo con su manita diminuta, el sonido de su risa. Eran alegrías sencillas, pero para mí, que pensé que esta etapa de la vida ya había terminado para siempre, eran tesoros inestimables. La melodía de nuestra vida había cambiado. Ya no era la canción lenta y melancólica de la soledad y el deber. Era una canción nueva, a veces caótica, con notas altas de risa de bebé y notas bajas de preocupación. Pero era una melodía vibrante, llena de vida, y yo estaba feliz de, finalmente, estar bailando a mi propio ritmo. Pasó un año de noches sin dormir, de pañales, de primeros dientes, de un amor que crecía cada día. Luz era una niña alegre y curiosa, con los ojos castaños de Mateo y mi sonrisa. Estaba empezando a dar sus primeros pasos, sujetándose a los muebles, cayendo y levantándose con una determinación testaruda. Para celebrar su primer cumpleaños, decidimos hacer una pequeña fiesta, no en casa de Mateo, sino en la mía, en la casa que había sido el escenario de la explosión, pero que también era el corazón histórico de nuestra familia. Era hora de resignificar ese espacio. El día de la fiesta era un sábado soleado de marzo. El patio estaba decorado con globos. Elena, Sofía y yo pasamos la mañana en la cocina, preparando la comida. El ambiente era ligero, feliz. Los invitados comenzaron a llegar. Elena, el doctor Ramírez con su esposa, las amigas de la panadería y del mercado. Miguel vino de Guadalajara, como prometió, y quedó encantado con su sobrina. Sofía y su familia estaban allí, y mis nietos corrían por el patio, jugando. La gran incógnita era Carlos. Sofía lo había invitado, pero no confirmó su asistencia. No me hice expectativas.
En medio de la fiesta, mientras cantábamos las mañanitas a Luz, que aplaudía, encantada, con la cara sucia de pastel, lo vi. Estaba parado en el portón, con Isabel a su lado, ambos vacilantes. Sofía los vio y fue hacia ellos. Conversaron por un momento, y luego los guió hacia adentro. Un silencio incómodo cayó sobre el patio. Isabel parecía querer estar en cualquier otro lugar del mundo, pero Carlos miraba a Luz, y en su rostro había una expresión que nunca había visto antes, una especie de admiración. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a Luz, que estaba sentada en el césped. «Hola», dijo, en voz baja. Luz lo miró, curiosa, y entonces sonrió, una sonrisa grande, sin dientes. Extendió sus bracitos en su dirección. Carlos dudó por un segundo. Luego la tomó en brazos, con cuidado, como si fuera de cristal. Luz acurrucó la cabeza en su hombro, completamente a gusto. Vi a Isabel llevarse la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Vi a Sofía sonriendo en medio del llanto, y sentí mis propias lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Ese era el momento, la rendición, la aceptación. No se necesitaban palabras, ni peticiones de disculpa. El gesto de Carlos, sosteniendo a su hermana, lo era todo. Se quedó con ella en brazos el resto de la fiesta, jugó con ella, la hizo reír, y cuando llegó la hora de irse, se acercó a mí, con Luz todavía en sus brazos. «Es increíble, mamá», dijo. Fue la primera vez en más de un año que me llamó mamá, con cariño. «Lo sé», respondí sonriendo. Me entregó a Luz y, en un impulso, me dio un abrazo torpe. «Perdóname», susurró en mi oído, y con esas dos palabras, la herida, el círculo se completó, que parecía incurable, finalmente comenzó a cicatrizar. Esa noche, después de que todos se fueron, Mateo, Luz y yo nos sentamos en el porche de mi casa. La casa estaba en paz. Luz dormía en mi regazo, con su carita serena. Miré el cielo estrellado de Jalisco. Un año antes, por esta misma época, estaba aterrorizada, sola, cargando un secreto que amenazaba con destruirlo todo. Ahora estaba allí, rodeada de amor, con mi familia remendada, pero entera. Ya no era una nota a pie de página en la historia de los otros. Era la protagonista de mi propia vida, una vida que me había dado una segunda oportunidad, no solo para ser madre, sino para ser yo misma. Mi nombre es María Teresa Álvarez. Soy madre, soy abuela, soy compañera, y a los 60 años, con una hija de 1 año durmiendo en mis brazos, puedo decir, con toda la certeza de mi corazón, que mi historia no ha terminado, apenas está comenzando.